Buenas tardes a todas, a todos. Vamos a esperar un poquito a que estemos más o menos conectadas y conectados. Como siempre, nos da mucha alegría veros en esta sesión de la Federación de Salud Mental Madrid, en estas quinto ciclo de conferencias y en esta jornada en particular, ¿no? Que tenemos que deciros que es especialmente importante para nosotras, porque es una jornada que viene pospuesta desde el ciclo pasado, desde el año pasado. Justo nos vimos, si no me equivoco, el 9 de marzo en la Asamblea de Madrid, nos vimos unas cuantas. Estábamos preparando un pleno sobre salud mental en la Asamblea de Madrid y justo en ese momento estábamos en la Asamblea de Madrid y empezaban a comentarnos lo que pasaba con el COVID, ¿no? Y con la contingencia sanitaria y con que posiblemente nos tendríamos que ir a casa, y de hecho tuvimos que tomar una serie de decisiones pues con mucha incertidumbre y precipitación, como pasaba en esos días. De hecho, recuerdo que estaba Olaya también, si no me equivoco, en la sesión. Alguien venía de Barcelona y teníamos que decidir si se mantenían o no la jornada que teníamos prevista. Esta misma jornada la teníamos prevista de manera presencial, como se hacían las cosas no hace mucho. Y mira por dónde tuvimos que cancelarla, y a partir de ahí hemos empezado a trabajar pues justo como lo estamos haciendo en este momento, ¿no? De manera virtual, presencial, donde todas nos vemos, nos podemos escuchar, nos podemos ver. Y realmente queremos agradeceros vuestra generosidad y vuestra disposición para estar aquí después de todo este tiempo. Nos parece que la jornada que vais a protagonizar vosotras es especialmente relevante para nuestro movimiento asociativo. Juan Sangil es alguien muy importante en la generación de esta jornada, la potenciación de esta jornada. Juan Sangil y todas las personas que estamos aquí, que estamos trabajando por los derechos de las personas en general y en salud mental más todavía. Y como no vamos a dedicarnos a hablar nosotras mucho, sino que vamos a dar la voz a las personas protagonistas que sois vosotras, las ponentes que tenemos de lujo esta tarde, vamos a recordar que contamos con Olaya Fernández, con Pablo Fernández, con Francisco José Eiroa, con Begoña Frades y con Ixaso Gardoki para hablarnos de esta jornada que tiene que ver con derechos humanos y con los límites, ¿no? ¿Para quién son los límites? Comentaros que aunque ellos se van a presentar, pertenecen a la Junta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, la Junta de Derechos Humanos, y quiénes mejores que vosotros para presentaros. Os damos la bienvenida, gracias por estar aquí una vez más, por vuestra disposición y vuestra generosidad. Os mandamos un abrazo muy fuerte y todos los micrófonos son para vosotras en este momento. Vale, pues gracias Olga y a Juan, ¿no? Me daban casi ganas de darle la palabra. Luego pienso en la escaleta, ¿no? En la organización de hoy y me entra como la cosa de cumplir con los tiempos. Habíamos pensado, bueno, contaros un poco de dónde viene este título, ¿no? ¿Qué queremos traer, ¿no? ¿Qué reflexión pretendemos abrir hoy aquí con las personas que estáis participando, muy breve, y también contaros cómo va a ser la tarde. Creo que, ¿no? Que Fran iba a poder poner en el chat un poco esta organización. Yo misma, ¿no? He tenido como que rastrear hacia atrás cuál era el motor de aquel momento para querer titular de esta forma, ¿no? Por tu propio bien, ¿para quién son los límites? El espacio, ¿no? que nos ofrecisteis ocupar a la sección de Derechos Humanos de la EN. Hablando antes con Pablo, ¿no? Me hacía conectar con que algunas de nosotras, que estábamos por aquel entonces, veníamos impactadas de conflictos que teníamos con compañeros y compañeras y con entornos, con las personas que no eran las personas psiquiatrizadas, que tenían un eje, bueno, había otros conflictos, pero había uno fuerte que tenía un eje en la idea de que las cosas que hacemos son por tu bien, ¿no? Y eso estaba muy apoyado en muchas ocasiones en la idea de poner límites, en los límites, en que a la gente hay que ponerle límites, ¿no? Y entonces las normas de los dispositivos que rigen los centros, que ordenan la convivencia, ¿no? que producen sanciones en su incumplimiento,
estaban pensadas mucho desde estas lógicas, y así también estas lógicas nos dábamos cuenta que habitaban protocolos, normativas, procedimientos, programas, ideología, conversación, afectos quizás, ¿no?, en las profesionales y los profesionales de los servicios de salud mental, de rehabilitación psicosocial y aledaños, vaya, ¿no?, allí donde podían circular o habitar las personas psiquiatrizadas, ¿no? Para nosotras esto era paradójico en sí mismo, porque a la vez estábamos muy conectadas con el daño que las prácticas habituales de los servicios estaban haciendo sobre la gente, ¿no? Entonces, uniendo estas dos ideas, se nos hacía responsable, ¿no?, poner sobre la mesa que quizás, ¿no?, si hubiera que hablar de límites, habría que hablar ahora, aquí, hoy, en este contexto histórico, de ponernos límites a las y los profesionales, ¿no?, de poner límites a las prácticas que todavía están aceptadas, de poner límites a ese tipo de dinámicas, ¿no? Bueno, esto es como para traer un poco cuál era el motor, qué era lo que nos estaba pasando, ¿no? Algunas de estas personas ya estábamos por aquel entonces muy vinculadas a la sección de Derechos Humanos de la EN, y esto no ha dejado de ir a más. Y no, nos apetecía contaros que, de hecho, hace nada, la semana pasada, hemos vuelto hemos pasado por un proceso de recambio, ¿no?, de la Junta, de la sección de Derechos Humanos, y ahora mismo todo el proyecto de la sección está enfocado a la autocrítica, a incidir, a impactar sobre nuestras propias prácticas, a hacer un esfuerzo por no poner la mirada tanto en lo que pasa en otros contextos y denunciarlos, sino empezar por casa, sería. Hemos decidido empezar por casa de forma fuerte, ¿no? Dentro de estas personas que se han sumado, pues algunas hoy están aquí, ¿no?, como Itxaso y Begoña. Fran, Pablo y yo pues veníamos del proyecto anterior y nos hemos, ¿no?, juntado para seguir adelante. Somos algunas más. Bueno, queríamos también poneros el correo en el chat, porque es un correo que pretendemos que sea de acceso a la población general, ¿no?, que las personas puedan escribirnos cuando sientan que su gente querida o ellas mismas están siendo violentadas en los servicios. Y nos gustará saber eso, nos gustará poder intervenir de forma directa y nos gustará poder ayudar a esos servicios a transformarse. No me quería más enrollar con esto, a lo largo de la tarde seguro que hay cosas que digo que se irán entendiendo mejor. Quería contaros que hemos decidido una estructura que quizás os resulte peculiar, que va a estar basada en el diálogo. Como éramos muchas y era difícil y no nos conocemos y es un encuentro único, hemos pensado mostraros un diálogo entre nosotras. Entonces vamos a hacer un esfuerzo de conversar entre Begoña, Itxaso, Fran, Pablo y yo sobre 3 frases, ¿no? La primera frase es por tu bien, la segunda frase es por mi bien y la tercera frase es por nuestro bien. Y pretendemos que los últimos 15 minutos, ojalá más, si somos capaces, bueno, pues, o no tiene tanto interés que sigamos dialogando, abramos, ¿no?, al grupo más grande la posibilidad de participar. Como nos parecía también muy largo, hemos pensado que al final de cada uno de estos 3 diálogos, el primer diálogo por tu bien, el segundo por mi bien y el tercero por nuestro bien, bueno, de los 2 primeros, de por mi bien y por tu bien, os pediremos un ejercicio breve que será conectar cada una en su casa, ¿no?, con un ejemplo sobre ese tema, y después que una o 2 personas que les apetezca, según cómo vayamos también, ¿no?, de espacio o de ganas que tengáis, podráis abrir el micrófono, la cámara si os apetece y poder contar qué es lo que estáis pensando. Igual es mucha información, no lo sé, pero bueno, como la podemos ir repitiendo, era como traer algo de desde dónde partimos, ¿vale? Entonces, se nos había ocurrido, para favorecer que el diálogo sea entre nosotras y que os podáis sentir legítimamente espectadoras, ¿no?, tranquilas, que podríamos ahora quizás apagar, ¿no?, pediros que apagaseis la cámara, que cerraseis el micrófono y que nos dejaseis entonces a Itxaso, a Begoña, a Fran, a Pablo y a mí, teniendo este primer diálogo a partir de esta primera frase o concepto o idea, ¿no?, así disparadora, que es por tu bien. Quizás no sé si alguna de nosotras querría animarse, ¿no?, a empezar contando igual una anécdota, pues lo habíamos planteado así igual para que la gente también se ubique, ¿no? Quizás pensar en anécdotas o colocarnos desde lo que hemos vivido nosotras y desde ahí como empezar a trazar. ¿Vas a hablar?
No, o sea, que yo no sé, o sea, tengo muchas dudas de mi anécdota porque de repente pienso que, ¿no? O sea, como que me da miedo que sea como exagerada o algo así, entonces delante de la gente me da un poco de vergüenza. O sea, que si consigo callarme un rato y que empecéis, creo que luego voy a estar más tranquilo igual. No, creo que en esta parte, o sea, el por tu bien quizás es la más fácil, entre comillas, o la más fácil de conectar con ella, porque se supone que las personas que hemos recibido formación sanitaria, las que habéis recibido formación sanitaria especializada sobre todo, pero bueno, también los que hemos tenido grados o formaciones de posgrados dedicados a la asistencia a otras personas, en teoría todo lo que hemos aprendido es por el bien de otras personas, ¿no? Es decir, la psicología, la medicina y su especialidad en psiquiatría, el trabajo social. Muchas de las personas que hoy estamos aquí hemos pasado mucho tiempo sentados y sentadas escuchando a otras personas que nos enseñaban técnicas, tecnologías, metodologías para hacer cosas por el bien de otros y otras, ¿no? Es un poco la lógica de lo que muchas personas hemos elegido como profesión. Con lo cual yo creo que es fácil conectar. Ahora bien, creo que la lógica de que lo hayamos traído de aquí es porque a veces el por tu bien implica que yo creo que tú tienes que renunciar a algo, ¿no? Y es aquí un poquito donde van a empezar estas anécdotas. No sé si lo he entendido bien, ¿eh? Yo fíjate que te escuchaba ahora y no sé si estoy de acuerdo del todo, porque que todas estas profesiones estén pensadas, ¿no?, para el bien del resto es una afirmación que me parece cuestionable. O sea, como que yo estoy como mucho más conectado con cómo los límites o hacer algo por el bien del resto tiene mucho que ver con, ¿no?, con esto que decía Olaya, como de custodiar la norma, ¿no? Y hay una forma determinada de vivir, hay una manera determinada de estar. Es como si, o sea, que esto es una tontería el ejemplo, pero que pienso que yo cuando comía huevo duro en casa de mis padres siempre me decían que el huevo duro ¿no?, tenía menos colesterol o que la yema tenía más colesterol y luego la clara y luego se ha ido girando y luego de repente todo tiene que ver con cómo interactúa, ¿no?, lo que te estás comiendo con tu organismo. Entonces, para mí sí que hay una idea como tramposa de pensar que las profesiones sabemos qué es lo que le va a venir bien al resto. Y se me ocurren muy pocas afirmaciones absolutas de, ¿no?, de alguna práctica o, ¿no?, o algo que sepamos que va a venir bien al otro, ¿no? Yo creo que la cuestión está sobre todo en cuanto que no se cuenta con el otro, ¿no? Entonces yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Fran, de que realmente pues somos profesionales que en principio, ¿no?, pues nuestra orientación pues es ayudar a las personas, ¿no? En ese sentido amplio sería por el bien, pero la cuestión aquí es cuando el bien es algo que no decide la persona, ¿no?, sino que lo decidimos y además lo decidimos desde una posición muy asimétrica, en la medida en la que como somos los que hemos estudiado no sé qué cosas, pues podemos saber más sobre lo que le conviene o no le conviene al resto de las personas. Entonces, no es tanto, y ahí ya pues efectivamente inventamos el rollo de la norma, pero yo creo que sobre todo es no contar con el otro, el que realmente lo que uno considere que está bien o no está bien para uno mismo es lo que tiene, digamos, que ser como intocable, ¿no? Eso, vamos, más que en general. Entonces yo creo que la cuestión es cuando se decide qué es lo que bueno y lo que no es bueno para otra persona sin contar con ella. Yo creo que ese es el problema del ámbito en el que nos movemos, ¿no? Que además hay esa justificación también, pues en función de la capacidad o no capacidad, pues eso da pie a que podamos decidir y eso yo creo que es lo peliagudo. Siguiendo un poco, es que totalmente de acuerdo con lo que dices, Begoña, el tema es ese, ¿no?, que al final el hecho de saber más que los demás, colocarnos ya como profesionales, ¿no?, como que ya inconscientemente, digamos, nos hemos tragado, nos han hecho tragarnos, ¿no?, y nos colocamos en esta posición de ya jerárquica, ¿no?, y que tenemos que ser conscientes que siempre vamos a estar encima en esa jerarquía, por lo que al final el hecho de no cuestionarnos nuestras prácticas sin tener en cuenta esa jerarquía, como que al final a mí me parece un poco
digamos, como ver las cosas de una manera bastante ficticia, ¿no? Porque por mucho que pensemos realmente que estamos haciendo algo por el bien de alguien, realmente va a ser lo que se va a acabar haciendo, seguramente, porque nosotras somos las que tenemos la palabra, ¿no? Y creo que tener esto en cuenta es importante pues para empezar a cuestionarse, ¿no? El propio ejercicio de este control o de poner estos límites. Claro, yo creo que el primer paso es ese, empezar a cuestionarte realmente hasta qué punto tú puedes saber lo que es bueno y lo que no es bueno para otras personas, sobre todo sin contar con ellas, ¿no? Es decir, que... Yo creo que es interesante verlo desde el punto de vista de la persona que tiene la crisis, ¿no? Las personas que hemos tenido crisis bestias, primero la tienes, tu entorno no entiende muy bien lo que está pasando, probablemente tú tampoco, buscas ayuda o te la buscan, ¿no? Si tienes la suerte de que alguien te escuche un rato, lo cual no pasa siempre, pero si tienes esa suerte, está bien, ¿no? Hay gente que te escucha, que al principio no dicen demasiadas cosas. Si la crisis es un poco más bestia, igual ya por tu propio bien deciden que lo mejor es que no tengas libertad un tiempecito y eso ya puede generar algún otro conflicto. Si estás lo suficientemente mal y tampoco es que te moleste la cosa o incluso hay conflictos interpersonales, te puedes sentir hasta protegido en ese momento. No es algo que sea universalmente horrible, pero para muchas personas sí que lo es. Tampoco te preguntan, pero tú, si confías, te dejas llevar, ¿no? Entonces tú dices, bueno, para lo que me pasa, no sé, es como cuando tuve apendicitis, que ya que me quitas en esa mierda de ahí, porque me dolía mucho, ¿no? Entonces tú, como cuando te operan de apendicitis, que yo llegué a tener peritonitis, o sea, me dolía mucho, 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 pues yo pensé que me tenían que hacer las cosas que me tenían que hacer, porque ahora me dolía otra cosa, ¿no? Y entonces, pues, joder, que esos duelen mucho. Entonces, la gente está de bata blanca sabrá lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, hay gente que, bueno, pues renunciamos a unos días de nuestra libertad de movimiento y respondimos a muchas preguntas o cuestionarios incluso más estandarizados o cosas, ¿no? Y entonces tú confías, ¿no? Puede ser que la cosa se vuelva un poco película de Fincher, que nunca sabes muy bien qué contra está pasando y estás a ver, en plan, a ver si lo terminas de captar, porque tampoco te sientes muy ayudado y entonces dices, bueno, esto lo estarán haciendo porque será por mi propio bien, ¿no? O sea, esta gente sabe, ¿no? Esta gente ha estudiado muchos años además. O sea, aquí están pasando cosas que igual no me estoy dando cuenta. Pero yo creo que el conflicto grande llega cuando te das cuenta, y bueno, las personas que nos haya ocurrido, que tampoco seremos el 100%, ¿no? Pero cuando te das cuenta que en el plan de la persona que supuestamente te está ayudando, entra el interferir con tu proyecto de vida de una manera significativa. O sea, tú, desde que yo sé, por tu propio bien, no estudies ahora, porque yo creo que no es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Y te lo pueden explicar de mejor manera o de peor manera. Hay gente que ni siquiera se lo explican, hay gente que le dicen, bueno, un poquito de paternalismo aquí y tal, ¿no? Bueno, no, porque esto es un momento, pues tiene una crisis, no sé qué, tal, ¿no? O que no estudies, o que no hagas, que no tengas pareja, que no tengas hijos, que no tengas esto, que no tengas lo otro, ¿no? Yo creo que ahí es donde empiezan los conflictos grandes, ¿no? Que por tu propio bien ya no es solo te voy a escuchar un rato o incluso me vas a rellenar este cuestionario tan bonito, sino está cosas que para ti eran muy importantes, no las vas a poder hacer por prescripción facultativa. Y ahí es donde yo creo que ya empezamos a hablar un poquito de lo que yo creo que es el por tu propio bien conflictivo que queríamos traer hoy a la palestra, ¿no? Yo, persona de sabiduría, creo que tú, persona que está malita, no deberías hacer esto, no deberías exponerte a esto, no deberías iniciar esto, lo que sea, porque, y además, dentro de la crítica que solemos hacer desde nuestras perspectivas a todo este rollo de la evidencia y tal, a mí que me digan exactamente la evidencia en que se basan, porque también esto es la evidencia esta del ser conservadores por serlo, pero tampoco es que esté muy comprobado nada de esto. Esto siempre es por defecto tú no dejes hacer que mejor, ¿sabes? Fíjate, Frank, que me han dado muchas ganas al propósito que tú hablabas,
traer un ejemplo propio para contactar, ¿no? Animando a contactar qué es eso que hacemos sabiendo tanto, ¿no? O desmontar un poco, quizás desmontar un poco esta idea de que hacemos cosas sabiendo tanto, ¿no? Me lo recordaba antes Pablo, yo coordiné un hospital de día en La Mancha hace unos años, ¿no? Lo pusimos en marcha, es decir, lo creamos como bastante quisimos, fue un proyecto bastante libre. En ese proyecto yo venía de una genealogía, de una historia, ¿no? De unos referentes que eran los de comunidad terapéutica, ¿no? Y yo tenía eso en la cabeza. Y cuando lo diseñamos conforme a esas cosas que yo había leído o a esas cosas que se hacían en otros lugares que eran comunidades terapéuticas, ¿no? Una de las cosas que yo hice, que me avergüenza mucho, pero que fue así, fue que pusimos unas normas en ese sitio, en ese hospital de día, en relación a regular las relaciones entre las personas fuera del horario del hospital de día. Lo digo con vergüenza, pero lo digo, esto fue así, sé que es una práctica vigente en muchísimos lugares a día de hoy. Regulaban su relación, si ellos podían o no, que era que no, relacionarse fuera de las horas de hospital de día, bajo una teoría, una cosa de que eso iba a complicar el tratamiento, perjudicarles individualmente, bueno, una serie de cosas que habitaban eso y que se apoyaban en un montón de teorías, psicoanalíticas y todo. Y no solo, vaya, de todo tipo. Había muchas maneras de leer esto. El caso es que yo tuve la suerte de encontrarme con una persona que vivió aquellas normas y aquella imposición y que vivió la persecución de las profesionales del hospital de día sobre cómo ella y otras personas que venían a este centro sí transgredían y quedaban por las tardes y los fines de semana y tenían relación y se convirtieron en un grupo de pertenencia y de apoyo para toda la vida, ¿no? Y ella bueno, tuvo la generosidad quizás, ¿no? de poder tener esta conversación conmigo, ¿no? Y hacerme del todo en cualquier capa de mí misma poder conectar con que eso que ellas hacían juntas por las tardes era vital, era muy importante. Era muy importante y era lo que necesitaban. Sobre todo creo que entendí del todo que era lo que necesitaban, ¿no? Y ¿no? Pues puso muy sobre la mesa que toda esa construcción de conocimiento, de libros, de teorías, de másters y de cosas que decían que eso no estaba bien, pues estaban equivocados, la verdad, porque lo que ellas necesitaban era quedar por la tarde, ¿no? Lo digo porque me parece un buen ejemplo, la verdad, para intentar que todas conectemos con eso. ¿Con qué cosas hemos...? Yo por qué hice esto, ¿no? Bueno, y ya acabo. ¿Yo por qué hice esto? Creo que hice esto por la herencia. Yo creo que fui una especie de repetidor, de no pensamiento propio, de no poderlas escuchar bien a ellas, del todo, ¿no? Parecía que las escuchábamos, pero no acababa de entrar como en crisis esta norma del todo, ¿no? Del todo. Y estuvo mucho tiempo vigente y al final se terminó con la norma, pero tuvieron que pelear mucho, ¿no? Y creo que tenía que ver con eso, con la herencia, con la repetición, con no atreverme a pensar, con no poder cuestionar lo anterior o la tradición o ¿no? lo que me habían dicho, ¿no? Al final me conecta hasta con la banalidad del mal, ¿no? Igual porque he visto hace poco una peli, un documental de Hannah Arendt, ¿no? Y tengo como muy presente esas reflexiones suyas, ¿no? De cómo a veces, por la educación que hemos recibido, por el sistema en el que estamos, repetimos cosas que son tremendamente problemáticas para la gente, ¿no? Yo fui un transgresor de esos, no en tu lugar, pero yo fui un transgresor también. Qué bien. Es que además, o sea, es que yo creo que el problema es que también las cosas se siguen planteando y parece mentira, pero hoy en día seguimos planteando las cuestiones en blanco y negro. Es decir, no es que esto esté bien o mal. Es evidente que puede haber gente que le cueste mucho relacionarse en general y entonces eso le pueda servir para poder tener unos primeros pinitos, porque igual, yo qué sé, lleva mucho tiempo aislado, lo que sea. Puede que si montas un rollo demasiado endogámico también puede ser, pero es que eso igual es una cosa a discutir, a ver qué está pasando. O sea, es decir, no es que esté bien o mal, claro que puede haber a veces... O sea, si se monta un grupo paralelo, o sea, claro que puede haber situaciones donde eso pueda ser negativo, pero también las hay que se pueda ser positivo. Es decir, ponerlo como norma absoluta. ¿Qué otras cosas en la vida funcionan así? Conocemos, o sea, ¿por qué hacemos que los hospitales de día o yo qué sé, funcione como no funciona ni la bolsa?
O sea, si tú hablas con un inversor, nunca te va a decir, siempre tienes que invertir en el Santander o en el BBVA. Te dirá, no, pues porque depende, porque según o sea, todas las cosas en la vida, todas las cosas complejas, importantes, son grises y tienen momentos y pueden ser perfectamente viables y pasar a ser conflictivas y volver a ser viables. ¿Por qué intentamos en la salud, precisamente en la salud mental, poner tantas reglas y tantas fronteras fijas? Cuando es una de las cosas... ¿Os viene algún ejemplo a vosotras? ¿Cómo Yo- antes de hacer la pregunta a la gente? Bueno, a ver, nosotros estamos ahora en un proceso justo en el hospital, porque bueno, todo lo que habéis dicho estoy totalmente de acuerdo y es verdad que ese por tu bien puede ir muy lejos, como decía Fran, no hasta, pues bueno, pues decidir lo que puedes hacer o no en tu vida, pero ese que es de más, digamos, pero lo que me preocupa enormemente a mí, ¿no? En concreto es ese día a día, ¿no? Esa manera en la que tienes a las personas de tratarlas de una manera en la que al final pues acaban no tomando decisiones y acabas imponiendo unas rutinas y algo organizado de tal manera que yo pienso que es muy alienante, ¿no? Y que además, bueno, pues eso, que intenta que es cómodo para los profesionales, pero absolutamente falto de ningún objetivo para las personas, ¿no? Me refiero a esas normas pues de los horarios, para todo, ¿no? Entonces van como un poco desposeyendo a las personas, ¿no? De esas cosas pues tan propias y tan necesarias como es, pues yo qué sé, a qué hora te levantas o cómo haces, ¿no? Cuando vives en una... ¿Puedes poner un ejemplo, Begoña? Eh, Una concreta que esté pasando o que tú hayas vivido, sí, que hayas hecho tú incluso. una de las peleas que han sido y que creo que vamos ganando es la de bajar, ¿no? La de bajar quiere decir que las habitaciones están en la primera y en la segunda planta y luego toda la planta baja, pues es donde se realizan las actividades, se bajan y tal, ¿no? Entonces, el hecho de que las personas puedan bajar sin tener un horario, sin tener que bajar todo el mundo junto, parece increíble, ¿no? Entonces, fijaros qué cosa a mí me parece, cuando son personas además que tienen permisos para salir, ¿no? A la calle y tener que organizar de una manera, ¿no? De esa manera en la que todo el mundo baja a la vez, ¿no? Entonces, y que además la puerta está cerrada, ¿no? Entonces, forma en la que empiezas, ¿no? Pues primero abrimos la puerta, ¿no? Para que las personas pues, puedan bajar y subir. Y lo curioso fue abrir la puerta y la gente seguía esperando a que dijeran, ya podemos bajar. La verdad es que la pandemia nos ha ayudado mucho, porque como se pueden hacer grupos, pues al final la gente baja, ¿no? Pero a mí eso, por ejemplo, me afecta muchísimo, ¿no? Me preocupa mucho, porque esas normas, y además que las piden, ¿no? Muchas veces el personal, pero ¿cuándo y qué? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto más? ¿Y hasta qué hora? ¿No? Y al final acabamos en el mismo discurso con las personas que están allí ingresadas, ¿no? Pidiendo, reclamando más tiempo, más salida, ¿no? Y entras en una dinámica en la que, ¿no? Parece que las personas piden, tú concedes, en fin, todo lo contrario de lo que en principio tiene que ser un sitio en el que se ayude a las personas a organizar su vida como la quieran organizar, ¿no? Entonces esa es una pelea que ahí seguimos. ¿Queréis contar algo? ¿He entendido bien, Olaya? Sí. Explica bien. Sí, a mí es que me estaban viniendo como, estoy como intentando muy lo concreto, ¿no? Y escuchándote a ti, me acordaba de una experiencia que yo viví trabajando en una UME, en una unidad de media estancia, ¿no? En la que hubo un conflicto en relación a fumar, ¿no? Y tenía que ver con personas que querían fumar antes de desayunar, ¿no? Y entonces se dieron un montón de conversaciones en que las compañeras enfermeras repetían una y otra vez que fumar antes de desayunar era malo, era peor o algo así. Que no es peor, además, pero que da igual, no sé si, o sea, es que no, pero en fin, que no sé si hay que opinar si fumar está bien o no cuando el tabaco está, ¿no? Es una sustancia, ¿no? Extendida en el país, ¿no? De la que hace uso todo el mundo sin que nadie se la regule, pero que además había esto. Y detrás de todo eso, la realidad era que en las rutinas de la UME era muy incómodo que las personas fumaran antes de desayunar, porque el tabaco estaba retenido, había que organizarse para darlo, era muy temprano, era el cambio de turno, era un mal momento para gestionar eso. Y esa era la realidad que estaba debajo, pero el argumento era, por tu bien no puedes fumar antes de desayunar, ¿no? Me ha venido escuchándote, pensando en lo de las rutinas, ¿no? En lo de las rutinas de los lugares.
Claro, Laia, sí, es que es lo mismo. Es ¿no? igual, Como- que al final es pues eso, porque necesitas organizarte, porque no se puede bajar a cualquier hora, porque si no, no has hecho la habitación, es decir, que al final hay una serie de esto que realmente es porque yo tenga un mayor, ¿no? Pues más tranquilidad porque tengo todo localizado y todas las cosas organizadas, pero realmente no es es el bien para la propia organización que está al revés, está la gente como al servicio de la organización en lugar de ser la organización al servicio de las personas, ¿no? Para mí es una perversión terrible sin conocimiento de las personas que lo ejercen encima. Eso es. Y tramposo, ¿no? Porque si se Tramposo. aclarara de que es por mí, pues bueno, ya sería otra discusión, ¿no? Claro, entonces entrarías en otra discusión, pero encima, ¿sabes? Entonces eso a mí es de las cosas que más tiempo gasto de todo el que tengo en esto, ¿no? En estar continuamente, sí, Y en tú, ese tema. yo no sé si querías decir. Sí, no, que comentaba justo ahora que estabais hablando de esto, me he conectado, que realmente esto tampoco era lo que yo tenía planeado, pero me ha conectado bastante este tema, ¿no? Con el tema de al final lo hago por ti, ¿no? O es por ti. Yo, claro, la experiencia que he tenido, yo me he movido, ¿no? Por instituciones de salud mental, pero digamos la mayoría de la experiencia que he tenido ha sido como investigadora, ¿no? Y aquí la vivencia del ejercicio de control, digamos que es doble. Por un lado, digamos que soy profesional sanitaria, ¿no? Y yo hago esto por tu bien, pero es que encima tú lo que me des es para el mundo, lo hacemos para la ciencia y para que la gente, ya no solo la sociedad, sino gente como tú, ¿no? Pueda, digamos, estar mejor. O sea, este es un poco el eslogan, ¿no? Entonces, claro, a mí me ha conectado esto con recuerdos, ¿no? Que yo tengo de, pues al final, haber pasado por plantas de subagudos, de patología de, bueno, estos eslogans, ¿no? Que se les ponen digamos, pues eso, a los sectores, ¿no? de las instituciones psiquiátricas, ¿no? Al final que hayas encontrado, ¿no? Que no por criterios hay un candidato allí, hay que ir a buscarle y hay que ir a pasarle unas pruebas, ¿no? Y el hecho de tener que ir allí digamos, y con la certeza de que es algo que le va a ayudar a él o a ella, que veremos cómo, ¿no? Y que es algo que va a aportar al mundo y a los demás. Entonces, claro, al final, ya te digo, la sensación del ejercicio, digamos, del es por tu bien, a mí me parece doble, porque, claro, ¿cómo te va a decir que no? Si está totalmente atada. Y si además su referente está yendo contigo, ¿no? No, esta persona va a ser participante de este estudio, que le va a venir muy bien, que... Entonces, al final, ¿no? Que te planteas y dices, ostras, es que esto que realmente lo hacemos, ¿no? Para el público, para la sociedad, para, digamos, como un avance, ¿no? A nivel de salud, de pensamiento y de lo que fuera, ¿no? Al final es otra manera más de violentar. Y me conectaba bastante con esto que comentabais. Y quería deciros, siguiendo vuestro propuesto, son las Sí. 17:38 y se supone que hay un ejercicio a las 35. 17:35. Ya quitado Exactamente. la palabra, sí. Abrimos la palabra para quien tenga una anécdota de por tu propio bien. Dejamos un ratito, Fran, como unos minutos para que las personas como piensen un poco alguna vez que le han dicho a alguien que haga algo por su bien, ¿no? Y se han dado cuenta de que era tramposo. Esto es lo difícil, ¿no? Cuando has podido darte cuenta de que lo que habías dicho era un poco más bien por ti que por la otra persona. Que podía ser por tu miedo, podía ser por otras necesidades que tú tuvieras, ¿no? Por lo que fuera. Sí. Como que, ¿vale? Nos callamos entonces y dejamos como que la gente intente conectarse un par de minutos con algo que le haya venido a la cabeza. Hola, me llamo Domitila. Yo tengo una enfermedad, psicosis disociativa, y a mí en algunos ingresos, que he tenido bastantes, me han contenido la última vez hace 2 años y estuve aproximadamente un mes, pero del mes 15 o 20 días con contención, sin ponerme agresiva, sin nada, porque yo lo que no sabía, lo que no era consciente, aparte de mi disociación, era por la medicación, por el exceso de medicación. Y claro, cuando me quitaban la contención,
yo dormía encima de las correas, por decirlo así. 2 días estuve en una cama normal. Y entonces, claro, no entiendo el motivo porque nunca me lo explicaron, ni el motivo ni por qué. O sea, entonces, claro, eso te agrava porque me subió la tensión, estuve una semana con 20 y pico de tensión y me la miraban todos los días, me trataron muy bien y tal. Y claro, me preguntaban, uy, ¿qué te pasa? Digo, nada, digo, me duele el pie y la cabeza, digo, pero nada más. Y era claro, como estaba sumisa haciendo todo lo que me dijeran, o sea, a mí si me dicen que me tome 20 pastillas, me las tomo, porque lo estaba diciendo, en mi caso era TS, porque el psiquiatra no me explicó el tratamiento, me lo habían cambiado. Entonces, claro, yo estaba sumisa totalmente a lo que me dijeran y a lo que me hicieran, aparte de estar demasiado drogada. Con lo cual, claro, los nervios que tenía por dentro, que me daban ganas de ponerme agresiva, me lo contenía, porque sabía que no estaba bien y eso provocaría otro conflicto. Gracias a ti, Domitila. Agradezco mucho a Domitila lo que ha explicado, ¿no? Pero al final está explicando como todo eso que hicieron supuestamente, ¿no? Por su bien, cómo fue la experiencia de pasar por ahí, ¿no? Y ha hecho cosas duras, ¿no? Muy duras. Ah, Cristina. Cristina Almarcha levantó la mano, pone por ahí. Hola, Cristina. No te oímos, tienes el micro cerrado. Hola, ya, ¿verdad? Y Pablo. Y bueno, el resto no lo veo porque tengo la cámara así dispuesta, pero bueno, en fin, os he estado escuchando a todas. Y bueno, creo que la exposición está perfecta, ¿no? Me está resultando pues muy iluminadora, por decirlo de alguna manera, empezando por la idea tramposa, de la idea trampa, que es donde ya nos encaja la idea de la norma, ¿no? Que decía Pablo, donde se establecen normas sin contar con el paciente per se y con lo que ese paciente siente, ¿no? Entonces, en la psiquiatría, desde mi punto de vista, en general se está tratando enfermedades y síntomas. Entonces, veo que se está dejando de lado quién es el paciente y cuál es su idiosincrasia, ¿no? ¿Qué pasa? Que ya siguiendo con el tema que decía Begoña, hay algo de lo que se desposee efectivamente al paciente, que es la falta de toma de las decisiones, que se deja esto un poco al arbitrio de lo que es la norma, ¿no? De lo que decide el profesional, porque claro, también aquí no olvidemos que no es lo mismo cómo planteas tú la psiquiatría, no sé muy bien, Nolaya, en qué campo te mueves, aparte lo del centro de salud, bueno, el centro del hospital de día que mencionabas, y bueno, el resto que tampoco conozco muy bien exactamente, ¿no? Pero es algo básico en la persona, ¿no? Donde el poder de decisión se anula, primero porque hay una medicación donde hay normalmente hay una baja autoestima, ¿no? Y se queda en segundo plano, ¿no? Lo que es la iniciativa del paciente. Entonces, aquí entran ya en juego, por ejemplo, yo podría decir, está en planta en algunas veces, afortunadamente no he llegado a estancia media, pero por ejemplo, la gilipollez que yo he encontrado con las terapias ocupacionales. En este caso, bueno, dejemos de lado el hospital, ¿no? Porque también llevo mucha rabia acumulada, mucha ira. Afortunadamente tengo medios para poder pagar un psicólogo, terapia, psicoterapia y tal. Pero bueno, he llegado a la conclusión de hacer activismo por esto, porque como os comentaba, quiero denunciar mi caso y bueno, con Domitila ya ni te cuento. No me la puedo entender, pero perfectamente, y ahí no voy a entrar porque podría estar horas. Pero bueno, ya que he mencionado la terapia ocupacional, no podemos tener a pacientes haciendo figuritas de barro y collares de bolitas. Es decir, como algo impuesto y parte de una terapia ocupacional. Una cosa es la opción, oye, tenéis esto aquí,
Otra cosa es que si yo no iba a terapia ocupacional, perdía puntos para que el psiquiatra me sacase de esa institución. Yo iba involuntaria muchas veces, cosa que desde el 2012 en España no se ha revisado, ¿no? Si no tengo mal el dato. O sea que en Italia desde hace ya un montón de tiempo es impensable, ¿no? Entonces, no se da al paciente, no se le trata como esa persona que quiere ser. Incluso el paciente no sabe qué es lo que quiere ser. Y se le podría, por ejemplo, poner a alguien de ese grupo de pacientes que sabe inglés, esto lo hacía yo en el cole, al que mejor se le daban las matemáticas, explicaba matemáticas a su compañero y se dedicaba 1 hora del curso. El que sabe arte, un compañero del hospital, licenciado en Bellas Artes, pues explicar teorías. Nos estoy dando una serie de ideas, ¿no?, que se me vienen a la cabeza. Yo soy una persona muy creativa, tal, y son tantas las cosas que yo quiero luchar, y mi lucha está por mis compañeros y por mis compañeras enfermos y enfermas, por los locos, lo que yo muy cariñosamente no creo en un diagnóstico, no creo en una enfermedad, sino creo en la persona que tenemos una locura en particular. Entonces ya desde aquí aprovecho, la gente que está conectada, entiendo que muchos locos o locas como yo, pues que nos animemos, ¿no?, a encontrar ese activismo, esa parte activa de nosotras, de nosotros, que nos permita visibilizar lo que nos pasa, denunciarlo y también ayudar a otras personas. Entonces, os doy las gracias por esta oportunidad que nos brindáis desde la Federación y espero poder seguir vuestros pasos porque me interesa mucho y estoy encantada con vuestras exposiciones. Gracias. A ti, Cristina. Me parece muy interesante el tema este de la terapia ocupacional de los ceniceros pintados, que es una reedición de esos regalos del Día del Padre que haces en tercero de EGB, bueno, de primaria ahora, que yo fui a la EGB. Yo creo que ahí estamos ya caminando un poquito hacia por mi propio bien, o por lo menos me lo parece, ¿no? No sé si Alba se ha quedado con ganas de poner un ejemplo. ¿Te has quedado, Alba, con ganas de poner un ejemplo? Es que has encendido la cámara como varias veces, ¿no? Vale, vale. Nada, no, entonces sigue, Fran, es que me quedaba como si ella hubiera tenido un ejemplo. O sea, muchas cosas que se hacen, ¿no? Y que creo que el otro día estuvimos discutiendo que hay algunas cosas que pensamos o la dinámica es que las hacemos por el bien del otro, aunque realmente no, pero hay cosas que ya directamente sí que tienen mucho que ver por mi propio bien. Como es un lío que la gente organice actividades por su cuenta, les pongo a todos a hacer arcilla, aunque tengan 45 años. Qué narices. Que eso es un poco más por mi propio bien como profesional. Lo otro es mucho lío, esto lo hago así. Escuchar a toda la gente es mucho lío, les administro un cuestionario que es más resumido. Tengo que sacar papers muy importantes, pues no solo les administro un cuestionario, sino que les administro 10 y hago muchas correlaciones, ¿no? Ahí yo creo que estamos caminando hacia qué cosas se hacen desde los estamentos profesionales que son claramente por el bien del estamento profesional, por su supervivencia, por su comodidad y que tienen muy poco que ver con el bien del otro, ¿no? Creo que ahí ya hemos hecho un poco el caminito hacia el siguiente y bueno, y así también damos comienzo al siguiente. No sé qué os parece a vosotras. Sí, tal cual. Perfecto. Me ha venido mucho a la cabeza Ana Urrutia, ¿no? Que no sé si la gente que nos está escuchando sabrá quién es, ¿no? Pero es una mujer geriatra que ha sido como la cabeza visible, ¿no?, de un movimiento en las residencias de mayores para terminar con las correas y terminar con el empastillamiento también. Y bueno, pues ella empezó por su propia residencia después de darse cuenta de que era una práctica, que era una tortura, y fue algo para ella, un proceso de entenderlo doloroso, pero una vez que lo entendió, pues empezó en un proceso de transformación de los equipos, ¿no? Y me venía porque yo creo que el otro día, hablando de cómo lo queríamos hacer hoy, ¿no? Tú, Pablo, te acordabas hicieron muchas cosas, han hecho muchas cosas, hay libros o sea, que podéis acceder, ¿no? Hay un libro que se llama Cuidar, que cuenta bastantes cosas. Una de las que hacían es que se dieron cuenta que tenían que bajar las camas. Para que la gente no se cayera tanto, para no tener entonces a la gente sujeta, para no tenerla que sedar, tenían que bajar las camas porque eso reducía mucho el peligro. Si las personas por la noche estaban más nerviosas o incómodas, con dolor y se movían, pues podían rodar, podían salirse de ahí sin partirse la cadera, por ejemplo, ¿no? Porque no había
efectivamente tanta gente para estar en todas partes, pero sí podían bajar las camas, ¿no? Otra cosa que hicieron fue quitar los sueros por las noches, quitaron los sueros por las noches, le quitaron a la gente todas las cosas que tenía enchufadas. ¿Para qué? Porque se habían dado cuenta de que todo ese aparataje hacía que la gente durmiese mucho peor y que además el personal estuviera más controlador, si quieres, en el mal sentido, ¿no? Bueno, siempre será, ¿sabes? Como pendiente de que las personas no se movieran nada, ¿no? Bueno, pues tomaron decisiones, ¿no? Me he acordado de eso. Y luego me estaba pasando, que no me parece casual, yo no sé cuánta gente profesional hay hoy conectada, ¿eh? Quiero decir, gente que hace las prácticas a las que nos hemos referido y por las que hemos pasado todas, ¿no? Las prácticas que queremos terminar con ellas o cuestionarlas, ¿no? Pero joder, sí me impresiona, ¿no? Que, por eso digo que debe ser difícil hablar, ¿no? Porque que cuando se abre el momento de los ejemplos, ¿no? Las personas que cogen la palabra son las personas que han sufrido estas prácticas, ¿no? Y que sea difícil, parece, coger la palabra para decir yo he hecho esto y no era por ti. En realidad me he dado cuenta de que esto era por lo que fuera que decía yo, por ejemplo, una herencia, ¿no? Una idea, lo que decía Fran, ¿no? Pues porque no tenía tiempo para pensar el grupo de otra manera o por lo que fuera. Y me sale una anécdota, ya me callo, por si ayuda a darle el salto e intentar pensarlo, que cuando empezamos a vislumbrar lo de pensar desde por tu bien, ¿no? Luego pensar desde por mi bien, el por mi bien tenía algo de que intentáramos conectar cuando las demás personas han hecho cosas sobre nosotras y nos han hecho daño, ¿no? Cuando no nos han escuchado, han pasado por encima y nos han subordinado, ¿no? Creyendo que no sabíamos decidir, que no podíamos decidir, que no teníamos criterio o yo qué sé qué cosas, ¿no? Y a mí hay un ejemplo que me ayuda mucho, que no es mío, es de una amiga que es psiquiatra y que ella explica muy bien que ella se dio cuenta de la violencia que ejercía como psiquiatra cuando dio a luz, cuando ella recibió un montón de violencia obstétrica. Y fue en ese proceso de haberse sentido subordinada, pasada por encima, tratada mal, infantilizada y un montón de cosas, con un montón de complicaciones además, porque tuvo mucho impacto del daño que se le hizo, que ella pudo conectar a revisar sus propias prácticas. Y ha sido súper importante este proceso, porque ella ha dado un montón de pasos y está comprometida con que den pasos también sus compañeras, ¿no? De su equipo, sus compañeras de servicio. Bueno, no sé, ¿no? Como que tenía esta... Que yo no sé si os vienen esos ejemplos, ¿no? Pero de cuando me lo han hecho, ¿no? De cuando... ¿Cómo es eso, no? Joder, yo pensaba que, ¿no? Lo que cuando planteamos esta idea de pensar en cuando me lo han hecho, me di cuenta que yo, por ejemplo, hay dos cosas que no hago nada y que me da mucha rabia no hacer, que una de ellas es ir a la montaña y otra es bailar, y no lo hago y me ponía a rastrear y me daba cuenta de que no lo hago porque en algún momento me habían obligado a hacerlo, ¿no? O sea, y pensaba en mi primer ejemplo de la montaña, que digo, alguna vez sí que, ¿no? Hemos hablado de qué me pasa a mí para no ir al campo, y recuerdo que mis padres habían escuchado que era importante para los niños salir a la naturaleza, ¿no? Interactuar, y habían descubierto como un grupo, ¿no? De estos de Boy Scouts para hacer como una especie de campamento por ahí. A mí la verdad es que me daba bastante, bueno, no me daba ninguna gana de ir, pero ante la insistencia acabé yendo y, vamos, me tuve que volver yo creo como a los 3 o a los 4 días pidiendo por favor que me sacaran de ahí porque el contexto social no tenía absolutamente nada que ver con el mío. Y desde entonces, claro, me doy cuenta de que yo al campo intento no ir, ¿no? Me pasa algo parecido. Cuando era pequeño yo andaba metiendo los pies para adentro y, ¿no? Y una de las indicaciones que le dieron los médicos a mis padres es que apuntarse a ballet podía ser tremendamente útil, porque efectivamente si tú te apuntas a ballet, pues lo más probable es que los pies los vuelvas a sacar un poco hacia afuera. Y claro, para mí, estar en ballet siendo un niño, en la clase de mi colegio, tenía un impacto de la hostia, porque, claro, el ballet estaba muy asociado, ¿no? Pues con una cosa de que esa era una actividad que hacían las chicas y no hacían los chicos, y esto, que en un principio era una propuesta por mi bien, acabó generando también como mucho ruido, ¿no? Es esta cosa de repente, si por mi bien... Digo, por mi bien me he quedado sin bailar, o bailando o no, bailando menos, y yendo, ¿no? Y sin ir al campo, ¿no?
Me gusta esto porque yo odio el campo, creo que por lo mismo, para ir al campo, porque eran muy buenos los domingos al campo en Madrid, cosa que odio toda la vida. Y sí que iba a ballet también durante muchos años y venía algún chico con los pies para adentro. Me encanta. De repente hubiera conectado con mi... Sí, sí. Hice muchos años de baile porque tampoco... Sí, pero no fui bailarina. Eso, Dios. Bueno, yo ya que había... Yo cuando alguien me ha dicho es por tu bien, francamente me he sentido muy mal. Es por esto quizá que me costará mucho situarme y ver que cuando lo he hecho yo, ¿no? Por lo que decía Olaya, ¿no? Me cuesta mucho encontrar ese momento, lo habré hecho seguro, porque no, pero me cuesta mucho porque siempre he sido un poco a la inversa, porque siempre me ha molestado mucho y porque además me he educado así también, ¿no? Pues desde muy pequeña pidiendo tu opinión y demás familia, entonces me ha costado hacerlo de otra manera, pero cuando alguien me ha dicho es por tu bien, de igual, eso también se dice entre las parejas a veces, no rompo contigo porque es por tu bien, como si, decía, bueno, entonces yo esto lo recuerdo de siempre, decir, es que mi bien es mío y si yo me quiero escacharrar la vida es asunto mío y no es asunto tuyo ni de nadie, ¿no? Entonces siempre, por esto posiblemente pues es algo que llevo y que me cuesta mucho visualizarme, sí, pelear con esta historia, pero visualizarme en hacer las cosas, ¿no? Así el ejemplo ese que decías del hospital de día, yo quedaba también llevo un hospital de día y quedaba con los pacientes fuera, o sea que, porque pensaba que era lo razonable, ¿no? Pero esto es un poco ya por la... Pero sí, yo pienso que es terrible decirle a alguien que es por tu bien. Para mí lo es, entonces creo que para el resto, pues... Sí, yo no sé si porque habéis hablado del ballet y se me ha activado lo del género. ¿Qué pienso, no? De repente me ha venido un torrente, ¿no? De las cosas que se han hecho, se hacen y se han hecho, ¿no? Por el bien de las mujeres. Uf. Por nuestro bien, por mi bien, por el nuestro, ¿no? Y es aterrador, ¿no? Y sí, claro, ¿no? O sea, siento que te coloca en un lugar de no sujeto, de no participación, ¿no? De susceptible al abuso, ¿no? Que tú no tienes criterio, te lo tengo que decir yo cuál es, ¿no? Y eso puede inundar todas las partes de la vida, ¿no? Con quién te relacionas, cómo te vistes, ¿no? Qué sé yo, con quién quedas, ¿Con quién vas? qué te gusta hacer, ¿no? No sé, cómo hablas, ¿no? Cómo saludas. Y de repente le veo como muchos paralelismos y me está pareciendo como muy impactante, ¿no? Pienso en los grupos de habilidades sociales, ¿no? De repente me ha dado como una hostia, ¿no? Es decir... Esto me conectaba también a mí. Bueno, siento que sí se oye un ruido porque está pegando un chaparrón aquí. Que digo, si lo oís, digo que lo oís desde allí. No. No, que me conectaba justo mucho, ¿no? Fíjate que yo había traído una anécdota así un poco más snob, pero la verdad que lo que Pablo haya tirado por aquí me ha encantado porque, y muy en colación con lo que decía Begoña, lo que dice esta hora Olaya, ¿no? Hecho a mí, por ejemplo, el dar 2 besos cuando eras cría, ¿no? Venga, da 2 besos, preocúpate por los demás. No como al final también tiene un trasfondo de género, ¿no? Pero que yo hoy por hoy, es que a mí dar 2 besos, pues te doy un abrazo si realmente lo siento, ¿no? No, pero el hecho de desde críos cómo hemos ido mamando y que igual por haber detectado eso, hoy por hoy también podemos detectar esto que nosotras mismas estamos haciendo y este control o digamos este por tu bien que hacemos hacia los demás, porque hemos sido muy, muy sensibles o hemos detectado que nosotras lo hemos vivido y que no nos ha gustado un pelo. Vamos, que quizás también vendrá por ahí. Para mí sí se cruza, ¿eh? Yo creo que para mí es más fácil dejar de ser psiquiatra, ¿no? En todo lo que eso rellena esa palabra, por ser mujer. Igual por eso también sí que me entran muchas ganas de animar a conectar, ¿no? Con la violencia que has recibido, porque todas hemos recibido seguro, ¿no? En base a cualquier eje a lo largo de la vida, ¿no? Y poder contactar con esa para poder revisar la que haces tú, ¿no? O sea, a mí, es verdad que a mí eso me ha ayudado mucho sí, a poderlo también, sí. seccionar, ¿no? Pero fijaos que, por ejemplo, lo de los 2 besos está muy bien. O sea, bueno, está muy bien, no está muy bien. O deja de estarlo, pero es algo tan normalizado, es una costumbre social, cultural, que a muchas personas nos cuesta entender que eso le siente mal a alguien o que no se lo tengamos que decir a los niños. Yo a mi hija no se lo digo y creo que no se lo diré porque
pero le he tenido que meter mucho razonamiento porque para mí es algo tan normal que es como... Pero si os fijáis, es lo que decíamos antes, que el mundo de la salud mental está lleno de recetitas, de apuesta siempre al rojo, no apuestas nunca al negro, al rojo sé que ganas. Entonces es como, está lleno de cosas que hay que hacer así, que muchas veces es muy difícil irse a la razón. Sí que es verdad que, por ejemplo, tú le hayas puesto antes el ejemplo de que la gente en los hospitales de día no se relacione, que ese sí que siempre es una regla que sí que hay explicaciones, pero hay un montón de cosas que no hay una explicación tan tangible. Está lleno de recetitas en el mundo de la salud mental, como de tópicos, como de lugares comunes, pero yo creo que es un poco como el tema de los 2 besos. Hay que utilizar un razonamiento como bastante complejo para darte cuenta. ¿Tú qué te has tenido que decir, Fran, para lo de, o sea, si te entiendo bien, para lo de los 2 besos de tu hija, has tenido como que hablarte a ti mismo, ¿no? O sea, como... No, bueno, me lo explicó, o sea, a ver, empecé o sea, a ver, mi primo estaba con una mujer holandesa, tuvieron 2 hijos y la holandesa nos explicó, qué horror lo de los besos. Pero aparte es una chica bastante, perteneció al pato nuestro y tal. Entonces también o sea, nos lo explicaba desde el punto de vista cultural, en plan, nosotros no lo hacemos, con lo cual a mí se me hace muy raro todo esto. Pero aparte, yo creo que estuvieron viviendo en Ecuador y ahí mucha gente aprovecha con las niñitas a poquito acercarse un poco demasiado. Y entonces yo dije, tate, vale, o sea, claro, o sea, todo este rollo es una cuasi sexualización un poco, ¿no? O sea, le obligas a una niña a darle besos a señores que encima ya disfrutan un poquito de que se le acerque, y ya no niñas de 2 años, sino de 12, de, hostia, vale, nunca me he dado cuenta. Tuve que hacer ahí un tal, llevarlo a los extremos, ver el origen cultural que tiene eso, que es puramente patriarcal, ¿sabes? Se tiende más a dar besos cuando es hombre-mujer que no 2 hombres, por ejemplo. ¿Por qué es eso? ¿Sabes? O sea, tuve que hacer un ejercicio de deconstrucción de una cosa que yo la tenía como, no sé, como bostezar, ¿sabes? No sé, no. Tuve que... me gusta mucho, porque es, ¿no? Me gusta mucho como el proceso, ¿sabes? Pienso que igual cada una tenemos que hacer eso con cada una. Con un montón de cosas, claro. Con un montón de cosas de la vida patriarcal, o general, que está influida por cosas de clase, de género y tal. Y en la práctica de la salud mental, pues por el que se da por hecho que hay gente que sabe y gente que no sabe. Y eso atraviesa todo. Y entonces muchas veces se hacen cosas que es como que se hacen así y ya está. Y nunca nadie sabe. Pero es que hace no tanto los cirujanos no creían que hubiese que lavarse las manos. Y cuando un tipo dijo que había que lavárselas, que igual había microbios, se rieron de él. Ahora decimos, no hay que atar a la gente, no es necesario. Y se ríen de nosotros. O decimos, ostras, y si en vez de más camas ponéis sus espacios para que la gente esté un poco menos hacinada, se ríen de ti, ¿sabes? O sea, simplemente porque estamos razonando que o no hace falta, o vulneras derechos humanos, o ¿sabes? Pero bueno, nos hemos parado a pensarlo. La gente no se paraba a pensarlo, es algo que se hace y punto. Chato toda la vida de Dios, ¿no? Pues, ¿por qué piensas tanto? Hazlo, punto. Residente, venga. ¿No? O sea, es así, punto. No, tampoco... Pero cuando lo piensas, dices, hostia, tío, ¿por qué lo hago? Y encima, no estaré haciendo daño a la otra persona, no estaré coartando, no estaré tratando de una manera excesivamente paternalista y al final acabo creando gente hiperdependiente, no estaré... ¿Sabes? Todo esto hace falta, como cuando yo me di cuenta que los 2 besos no eran tan naturales. Sí, solo una cosa, me ha saltado un ejemplo, ¿no? Con lo que decías, y ya hacemos la pregunta. Me acordaba de que cuando yo llegué a esta unidad de media estancia donde trabajaba, estuve un tiempo como pasando a todos los grupos y eso. Entonces había un grupo que llamaban de Buenos Días, que es un clásico de los centros, que seguro que mucha gente aquí ha tenido como la desgracia, creo, de estar en un espacio como ese. Era un lugar donde había una persona del equipo que iba dando turnos a la gente del grupo para que hablara un poquito de cómo había sido el día desde ayer, ¿no? Lo que había pasado por la tarde y por el día y no sé qué. Iba dando turnos, ¿no? Y entonces para mí fue muy impactante ver cómo cuando
las personas del grupo se saltaban el orden para interaccionar entre ellas y hacerse preguntas, ¿no? Como por ejemplo, vino tu hermana, pues, ¿y qué? Ostras, ¿no? Pues, no sé qué, que estabais cabreados, no sé, lo que fuera, ¿no? Alguien, ¿no?, se animaba a transgredir esto, que se ve que era una norma, porque eso lo comprobé participando, se le callaba, ¿no? Y a la vez que pasaba eso, luego, en las reuniones de equipo, se hablaba muchísimo de que la gente no interaccionaba entre ellas, ¿sabéis? Era como todo una paradoja gigante, trágica, ¿no? Una trágica Tal cual, Olaya, tal cual. ¿Verdad? Que me venía muy bien a colación de lo que decíais también de, pues eso, de lo paradójico, ¿no? Del entuerto de las cosas, de cómo provocamos los problemas, ¿no? Cómo provocamos los problemas. Yo no sé, ¿os parece que hagamos la pregunta? Tengo que reconocer que una parte como de mi transgresión la tengo, me dan ganas de decir, ¿y si ahora que íbamos a preguntar por experiencias de estas en las que has conectado cuando te hicieron cosas por tu bien, ¿no? Por mi bien, ¿no? Lo que contaba Domitila, ¿no? O por mi bien, ¿no? Lo que contaba Cristina. Ahora fuera, ¿no? Que alguien se animase a decir, por tu bien, yo he hecho esto y me equivoqué, ¿no? Eso sería la hostia, ¿no? Que pudiera pasar. ¿No? Una reflexión sobre algo que una ha dejado de hacer, o quiere dejar de hacer, o se está dando cuenta que hace y no quiere hacer, ¿no? Pero bueno, tenemos unos minutillos para esto y luego pasamos al tercer bloque. Y hay por ahí una mano levantada, Ana García, ¿puede ser? Hola. Hola. Pues mira, llevo así un ratito, ¿no? Que tengo ganas de... Bueno, yo soy Ana, trabajo en un recurso de rehabilitación psicosocial y bueno, llevo un rato ahí con ganas de soltar, ¿no? El que yo he hecho por tu bien. Y creo que es valiente, igual que he escuchado a otras personas hablar de su experiencia, ¿no? Poder transmitiros lo que he hecho yo. Y bueno, yo antes de trabajar en un centro de rehabilitación, trabajé en un equipo de apoyo y me acuerdo que así una experiencia era que, ¿no? Aprovechando un poco el vínculo con la persona que yo tenía, pues empujarla, por ejemplo, ¿no? A tener una cita con su psiquiatra, ¿no? Y dices, y esta persona pues no quería ir a una cita con esta persona, ¿no? Con el psiquiatra. Y con esto de los objetivos, de la continuidad de cuidados, que sabéis, ¿no? Esto de vincular al servicio de salud mental, pues yo también tenía eso ahí en mente, venga, hay que ir al psiquiatra, ¿no? Y joder, sentarte a escuchar a la persona y decir, ¿qué te está pasando? A lo mejor es que no te estás sintiendo cómodo con esa persona, ¿no? Y dices, joder, ¿cuántas? Bueno, y de estas 1000, o sea, no es una experiencia, es que me salen 100.000 experiencias, ¿no? O, por ejemplo, empujar a una persona a tramitar una discapacidad cuando esa persona no quiere o no se siente discapacitado, ¿no? Pero yo desde mi lugar decir, hostia, te va a venir genial y bueno, y de esas muchas experiencias os puedo contar. Es verdad que me da vergüenza, no sé, pero creo que lo tenemos que hacer y creo que en esto consiste hoy, ¿no? En poder hablar desde ahí todos los que trabajamos, no tanto las personas que sufren esto, que fíjate, al final han sido ellas las que nos han contado su experiencia, sino los que estamos en el otro lugar, bueno, aquí arriba. Muchas gracias, Ana. A mí me dan ganas de pedirte si puedes explicar un poco más de qué es eso, que lo has dicho muy rápido y yo no sé si todo el mundo entiende. ¿Qué pasa con lo de ir al psiquiatra? ¿Por qué, ¿no? ¿Qué pasaba ahí detrás de eso? Vale, bueno, pues sobre todo, cuando trabajaba en el equipo de apoyo, o sea, bueno, es un servicio en el que sobre todo pues se derivan a las personas para que vinculen con los servicios de salud mental, ¿no? Porque no quieren ir a citas y tal. Entonces, bueno, pues yo he aprovechado los vínculos con las personas, ¿no? La confianza que tienen hacia mí para, bueno, tras una llamada de salud mental que lleva mucho tiempo sin ir al psiquiatra, pues poder convencer a esa persona de que tiene que ir a una cita con el psiquiatra, ¿no? Y quizás no sé, a lo mejor sentarme con ella y decir, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no quieres ir con esa persona? Y a lo mejor poder haber hecho el acompañamiento a buscar a otro profesional en el que se sienta mejor, ¿no? Me estaba refiriendo porque te creía entender que creo que es así, si no me dices tú, como que muchas veces en los contratos, por decir así, que tiene el centro o la entidad con la consejería, o sea, los contratos de por qué trabaja allí gente, están vinculados como a indicadores que son estos. Por ejemplo, citas con el psiquiatra o, por ejemplo, tramitación de discapacidad. Adherencia al tratamiento, objetivos de adherencia al tratamiento, ¿no? Son como... La adherencia al tratamiento, Ana, es que tome las pastillas, ¿no? Que tome la medicación, eso es.
Vale, Y además son como cosas que tenemos, ¿no? Que yo cuando entré a trabajar aquí eran los típicos objetivos que todo el mundo venía con ellos, ¿no? Pero entiendo, Ana, que tú no le decías a la gente, me pasa esto, tengo estos objetivos, ¿no? Que tú lo que dices es que, claro, que eso era como la agenda oculta de alguna forma que las trabajadoras no teníais en la cabeza, que también estaba eso por vuestras cabezas, pero eso la gente que atendíais no lo sabía, ¿no? Claro, bueno, ellos no lo tenían como una necesidad, era un objetivo que venía bueno, pues al final es de nuestro cliente también, ¿no? Porque al final, pues esto es lo que también se nos dice, ¿no? Que el salud mental es nuestro cliente, es el que nos deriva a las personas, que también podemos hablar de que las personas, ¿no? Que, bueno, si son dinero, no sé, ya sabéis, ¿no? Pero bueno. Buen ejemplo, la verdad. Así que bueno, pues eso, quería compartirlo porque creo que estamos en esas y aunque me da mucha vergüenza, pues ya me he lanzado. Muchas gracias. Gracias. De nada. Te dicen por ahí que eres un orgullo de compañera. Porque eres valiente. Sí. No sé si alguien más quiere contar otro ejemplo o nos podemos pasar. Hola, ¿me oís? Sí. Sí, Ay, qué usuario de bien, Zoom. porque antes no se me oía por la aplicación. A ver, yo soy Bárbara, he sido usuaria y quería compartir mi experiencia pensando en vosotros, como profesionales, que ya está mal esa diferencia, pero bueno. Mi experiencia es que en uno de los recursos de tantos a los que he asistido, grado bajo, alto, llamémoslos bajo. Bueno, es que estoy un poco nerviosa, me voy a relajar un segundo. Que hablando con un profesional mantuvimos muy buena relación, ¿no? Entonces, en un momento se me ocurrió preguntarle que si quería entablar una relación de amistad, ¿no? Él se quedó como... Pues teníamos muy buena relación, ¿eh? Y tenemos muy buena relación a día de hoy. A él no se le ocurrió otra cosa que preguntar a su jefa, la jefa del recurso, si podía haber una relación de amistad conmigo, usuaria del recurso. Y supongo que la jefa nunca me llegó a transmitir quién se lo había dicho, le dijo que no podía haber relación de amistad entre usuario en este caso y profesional. Eso a mí me provocó mucha frustración y por esa diferencia que hay entre usuario y profesional, de no poder ser amigos o sea, eso que hablabas en el hospital de día de quedar fuera y tomar algo, de no poder quedar con un profesional a tomar algo y contarle mi vida fuera de ese ámbito profesional, ¿no? Igual que, y me hace pensar en eso que hablas de la herencia y la educación y de los afectos, que muchas veces en los bancos y en estos sitios así que tenían unas normas impuestas, no se dejaba tener relaciones íntimas, no hablo de relaciones relaciones íntimas, de amistad o de lo que fuera, no se dejaba. Entonces, me parece que estamos repitiendo y errando en eso, sinceramente. Y eso es lo que quería comentar. Perdón si me he extendido o no me he explicado bien. Gracias, Bárbara. Gracias, de verdad. De nada. Y de hecho, Bárbara, un poco a colación a lo que decías, es que fíjate, yo creo que está permitido entablar amistades en otras disciplinas médicas, pero no en esta, ¿no? Yo pongo un ejemplo. Mi madre mantiene contacto con la matrona con la que dio a luz que nací yo, y mantiene contacto. Sí. O sea, que es ridículo, ¿no? En esto de pensar que justo en esta especialidad no, en todas las demás no hay ningún problema, ¿no? Esto no se me ocurre ahora. Oye, yo pensaba que, claro, que alguna vez a mí me ha tocado, ¿no?, tener que explicar que yo no quiero tener una relación con alguien, porque no me cabe, porque elijo a otras personas antes, ¿no? Claro. Y que claro, que esa conversación es tan jodida de tener que sí. prefiero refugiarme en que por norma no se puede o que mi jefa me dice, ¿no? O sea, como que para mí es tan difícil asumir que el límite es mío, sí. que prefiero decir que es una norma,
No, ¿sabes? Es como que... sí, pero es que lo feo está en que no puedes decir, bueno, es que esa conversación la tengo que tener con esa persona, pero que obviamente no puedes decir a esa persona, no me dejan tener una relación fuera de aquí contigo, y luego ser simpaticísimo, porque es que es la hipocresía hecha vida, ¿no? Pero, o sea, parece que en tu caso sí que la persona quería, o por lo menos quería intentar... Hombre, No. es jardinero, o sea, no es ni psicólogo ni nada. O sea, quiero decir que no, acababa de entrar en los recursos de salud mental, entonces no tenía idea de cómo funcionaban estas cosas, ¿sabes? Y aún así le dijeron que mejor que no tuviese relaciones. Eso me dijo, luego la realidad no la sé. Bueno. Me gusta mucho el ejemplo por muchas razones, pero una porque no sentís, o sea, yo creo que los contextos de salud mental, especialmente cuando alguien llega nuevo a trabajar, rápidamente entiende dónde se tiene que colocar, cómo y qué cosas se pueden y no se pueden, ¿no? Hay un rápido adiestramiento, no lo sé, ¿no? De los profesionales, que como si perdieras tu capacidad de pensar, ¿no? Y me acordaba de Ana Carralero, que es una compañera enfermera, que en unas jornadas que estuvimos hablando de cero contenciones, ella contaba cómo no recuerda ni una sola de las caras, ¿no? De las personas que ató, ¿no? Y hablaban, ¿no? De cómo había sido ese proceso de espantarse cuando vio esa práctica a erradicar, ¿no? Delante suya, y cómo acabó participando en esto, ¿no? Y cómo tuvo que despertarse un poco a lo Ana Urrutia que os decía, ¿no? Para volver a comprender que eso que estaba naturalizado, eso, ¿no? Como decía, ¿no, Fran? Llegará un día que para todo el mundo será impensable, ¿no? Que se haga algo así. Es que es un cachondísimo, porque es que al fin y al cabo lo que nos empujan es a deshumanizar a las personas. Es decir, totalmente, es lo que decías todo el rato, que cuando no te dejan estudiar, no te dejan tomar tus decisiones, deshumanizas a alguien. Claro, y en los profesionales, en plan, no tengas relaciones con esa persona, no pongas tus valores encima de la mesa, ocúltalos. ¿Sabes? Hay toda una serie y esto sí que también hay literatura sobre el tema de no poner sobre la mesa los valores, ¿no? De no disclose values, tal. Hay como un montón de literatura psicodinámica, no sé qué, en plan de que sí hay que hacerlo, no hay que hacerlo, no sé qué. Pero al final, ahora que hay tanta en la tele, tanta criminología, porque todo el mundo quiere saber por qué hay tanto asesinato machista y tal, y ahora todo el mundo sabe mucho de criminología, todo esto tiene un nombre, que es deshumanizar, y cuando deshumanizas a alguien te es más fácil comportarte de una manera violenta o superior, vamos, no sé. Pero Fran, esto yo creo que incluso, perdona, Olaya, nos viene desde la educación. Yo recuerdo cuando estaba estudiando que nos hacían preguntas y respuestas ya, digamos, prediseñadas para poder salir de posibles situaciones futuras en las que tú como profesional te puedes ver como una encrucijada. Por ejemplo, si te dicen, tú eres muy joven para estar aquí, igual es que no estás totalmente preparada, y tú tenías que contestar, bueno, yo si estoy aquí es porque tengo un título que lo avala y bla, 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 bla. O sea, es que estamos hablando de que ya te enseñan lo que tienes que responder. Entonces, vamos a ver, pues claro que nos deshumanizan. Es que es horrible, pero es que esto es ya desde... Ya no te digo, las típicas, ¿cómo se llaman? grado, Situaciones complicadas, situaciones o no, apretadas. nunca mostrar qué es lo que te gusta. Nunca. Vamos a ver, pero tienes una persona delante pues que siente y padece, ¿no? Como todo el mundo, quiero decir. O sea, y esto ya te digo, desde grado. O sea, que imagínate ya... Pero aquí yo creo que tiene mucho que ver con el estigma y con los prejuicios, en este caso, ¿no? Entonces, en el fondo yo creo que siempre lo que subyace es eso, el considerar al otro diferente, ¿no? No diverso, sino realmente diferente. Yo por eso, como decía Olaya, no me cuesta mucho ponerme en ese lugar porque soy mujer, y entonces esa sensación de que te juzgan porque eres diferente, y en ese diferente va estigmatizado, no eres diferente porque eres ni más guapo ni más listo, sino porque no tienes o capacidad, en este caso. Entonces yo creo que hay mucho de todo ese comportamiento con el estigma, ¿no?
Yo sigo, sí, bueno, eso lo pienso de verdad, creo que es una de las lacras más gordas con respecto y que está muy internalizada también en los profesionales, ¿no? De no acercarse al otro como una persona, de acabar siempre con esa distancia que en el fondo es estar pues juzgando a otro injustamente. Decía Olga y Cristina, ¿no? ¿No será una cuestión de los miedos? Claro. ¿No? Luego hablan también de lo legal, ¿no? Y de destinación muy probable. Yo no sé si podemos dar paso, ¿no? Como al último trozo, que igual era este que habíamos titulado Por nuestro bien, como si hubiera como una salida, ¿no? Como si pudiéramos, ¿no? Confiando en que podemos encontrar algo que sea otra cosa, ¿no? Y que sea por nuestro bien. O quizás también, no lo sé, ¿no? Porque las palabras eran tuyas, Itxasos, y también tiene que ver con subrayar algo de... ¿Y si nos dicen que todo esto es por nuestro bien y no es? No es, ¿no? Tenernos a las personas desencontradas, ¿no? A unas violentando a otras igual no es por nuestro bien, ¿no? Igual pasan tienen otras razones, ¿no? Para que esto ocurra. No lo sé. Si queréis empezamos a hablar un poquito y en breve damos quizás paso ya, ¿no? A que todo el grupo, bueno, a ir tomando las palabras, a encender las cámaras si se quiere, ¿no? Yo por lo de nuestro bien, es que ha salido antes en un par de momentos el tema de la medicación y me estaban entrando ganas de hablar, pero de repente pensaba, bueno, si luego vamos a pensar en nuestro bien, pues me aguanto. Entonces, ahora ya tengo como ganas de traer esto, ¿no? Porque yo recuerdo, vamos, ¿no? En La Porvenir, que es la asociación en la que estamos trabajando, ¿no? Olaya y yo, lo que se intenta es como acompañar a las personas, ¿no? Que están en crisis, a las personas y a sus entornos, a todas las personas que están en una situación complicada, respetando sus decisiones ¿no? Y esta incluye desde luego la de no medicarse a pesar de estar en crisis, ¿no? O la de no ingresar en el hospital bajo ningún concepto, ¿no? Entonces yo pensaba que para mí la medicación, por ejemplo, en muchos momentos he sentido que ha sido una presión que ha puesto el entorno, ¿no? Para que en ese diálogo, en esa situación difícil, alguien entienda que tiene que tomarse la medicación por su bien, que si no se toma la medicación, ¿no? Pues que va a ir peor. Y yo recuerdo que para mí fue muy difícil, pero tiene mucho que ver con el diálogo abierto, que es el modelo desde el que trabajamos, ¿no? En estas crisis, tiene mucho que ver con poder hablar desde uno mismo. Y yo pensaba que, claro, que la primera vez para mí decir que otra persona, si se tomaba la medicación, yo iba a poder dormir mejor, era una conversación muy jodida, porque sí le estaba pidiendo que por mucho que esa medicación a él le estuviera impidiendo pensar, o por mucho que esa medicación estuviera impidiendo sentir, ¿no? O follar, o un montón de cosas, para mí estaba siendo prácticamente insoportable estar con él y con su entorno prácticamente todos los días, ¿no? Creo que lo de nuestro bien, en mi caso, tiene mucho que ver con poder traer una conversación en la que yo sí que conecto con cuáles son mis límites, con hasta dónde puedo yo y poder compartirlos. O sea, que no es una idea de que no todo vale. Yo pienso que para mí todo no vale. O sea, yo tengo que poder hablar de qué cosas no puedo hacer o no quiero hacer y que eso tiene que formar parte de la conversación, ¿no? O sea, que cuando pienso en nuestro bien, digo, claro, igual él tiene que tomar un poco menos de medicación para poder hacer esas cosas o no tomar medicación, igual el que se tiene que tomar la medicación para dormir soy yo, o igual el que se tiene que, ¿no? que pensar qué teléfono tiene disponible, ¿no? Para los momentos difíciles o defender que no lo está cogiendo por algo, pues puedo ser yo, ¿no? O sea, que hay algo en pensar que por nuestro bien tiene que pasar inevitablemente porque cada uno asuma sus propias limitaciones y sus propias condiciones, ¿no? Y que esto pase a ser una conversación posible con el resto de personas, ¿no? Sí, yo creo que... Perdón, ¿puedo tomar la palabra? Bueno, que yo creo que viene muy... ¿Se me oye? Sí. Ah, vale, sigues, vale, perdona. A ver, voy a poner la cámara. Bueno, da igual. Es que no quiero poner la cámara, pero bueno. Vale. Que yo creo que viene muy a colación lo que decíais de
de asumir lo que creo que lo decía Laia, que a conectar con la violencia, pues conectar con la vulnerabilidad de cada uno, ¿no? O sea, yo sé que tengo una enfermedad a ojos del mundo, entonces conectar con la vulnerabilidad de cada uno, pues no sé cuál será la vuestra, ni idea, pero pues eso que te hace más débil, más frágil, o que te... Ahí yo creo que está la conexión profunda con la otra persona, ¿no? Sí. No sé. Sí. Totalmente de acuerdo. De hecho, lo que venía yo a decir también es un poco lo mismo, ¿no? Que al final se trata un poco también de escucharse, ¿no? Y de pronunciarse, ¿no? De exponer estas inquietudes o cómo nos sentimos desde el yo, desde el a mí me pasa, a mí me pica y atender eso, ¿no? Porque ya te digo yo que cuando violentamos hay algo que estamos ignorando, aunque sea inconscientemente, estamos ignorando, aunque sea algo interno, que vemos que algo no está 100% bien, ¿no? Entonces, quizás el poder atenderlo y el atenderlo también desde la vulnerabilidad de me estoy dando cuenta de esto, pero no sé cómo cambiar esto, no sé hacerle frente a esto yo sola y pedir ayuda también, ¿no? O sea, se trata de tejer desde todos los lados posibles, porque si se trata, ¿no? de al final, si nos vamos moviendo todos y todas desde donde estamos, el alcance yo creo que puede ser mucho mayor. Yo creo por lo que decía Pablo, que pues, realmente sí que, bueno, me ha movido también muchas cosas, ¿no? Pues ligando también con lo que está diciendo Chaso, ¿no? Esa necesidad de escucharnos a nosotros, a nosotras mismas, ¿no? De que realmente es lo que nos está motivando a tomar, ¿no? Los psiquiatras tenemos, ¿no? Pues podemos tomar decisiones y yo creo que preguntarse realmente por qué las está tomando uno, ¿no? Es decir, y saltar de ese, pues porque la persona está en crisis y necesita estar cuidada o necesita estar en un medio de contención, ¿no? Y saltar eso realmente al plano personal de por qué realmente, de qué tengo yo miedo, ¿no? De qué, y ser sincero en esa, ser honesto en esa conversación, ¿no? Es decir, a mí eso me ha costado aprenderlo con el tiempo, también pasar de esa posición en la que dices, bueno, una persona no se puede controlar, está mala de ingresar, ¿no? A pasar realmente qué es lo que me está moviendo a mí, ¿no? Y poder transmitirle al otro que yo, esa cosa de que yo también soy un ser humano, ¿no? Y que puedo estar preocupada, ¿no? Enormemente y que puedo pensar, yo qué sé, ¿no? Pero desde ese plano más simétrico, yo creo que es, a mí desde luego, bueno, yo además te lo agradezco, Pablo, porque me ha hecho mover cosas y realmente verme en esa situación que no es cómoda. Para mí nunca ha sido cómoda, ¿no? Tomar esas decisiones. Y me encanta que le haya dicho por eso, porque sí que me ha venido bien, que es algo que ya voy haciendo hace tiempo, eso, ¿no? Decir realmente, pues cómo me siento yo, lo preocupada que puedo estar, ¿no? Pues bueno, ¿no? Por esa situación y cómo podemos resolver esto y hacer algo que sea bueno para ambas, ¿no? Para cómo resolvemos ese conflicto en el fondo de una manera, pues eso, consensuada, cada uno en una posición, pero a nivel humano, pues conectados, ¿no? Entonces, sí, me he visto ahí también, en el paso. Yo pensaba que hasta en el ejemplo de Ana, ¿no? Que ponía antes de qué sería entrar en conversación, decir, a mí me están pidiendo por pliegos que, ¿no? Que tú tengas que ir a tu psiquiatra y eso ya es una conversación completamente diferente. Y yo no sé muy bien qué hacer porque veo que tú no quieres, ¿no? O sea, ¿cómo sería traer los límites, eso, ¿no? Todo el rato los propios, ¿no? Como... Imagínate, podría ser, ¿no? Descubrir que ese psiquiatra no le está ayudando en nada, ayudarle a pedir un cambio de psiquiatra o no, o decidir que el psiquiatra no hace falta, ¿no? Y ver entonces qué hacer con eso. Me ha conmovido un poco, me ha hallado como una oleada así como de soledad, yo creo que a lo mejor por recuerdos, ¿no? Donde he vivido situaciones de mucho atrapamiento, donde parecía que no había salida. Y yo siento que estamos haciendo un camino que va de profundizar en qué necesito yo para no hacer cosas sobre ti, ¿no? Y ese que necesito yo, yo creo que es lícito y está bien que esté en esa conversación con ese tú, pero también que yo me encargue de resolverlo también en otros lugares, ¿no? También, y con otras personas, y a lo mejor tengo que invitar a un montón de gente, ¿no? Pero igual yo necesito repartir la responsabilidad, no sentir
¿no? Y entonces a lo mejor, ¿no? Pues habría que repensar el equipo y esa idea del responsable último y no sé qué del psiquiatra, ¿no? Esta construcción de esta ideología, ¿no? Porque eso, bueno, pues claro, deja a una persona con otra, ¿no? Claro. En cambio, ¿no? Si horizontalizamos la estructura, pues no habrá una persona con otra, habrá 7 personas o no sé cuántas habrá o más, ¿no? Porque si invitamos a la gente de la gente, pues entonces a lo mejor hay 14, ¿no? Y entonces entre 14, pues yo qué sé, ¿no? A lo mejor, ¿no? El miedo que yo tengo, que se hablaba de miedos, pues es más pequeño, la verdad. Mi miedo es mucho más pequeño ahora, para situaciones extremas y difíciles y dilemáticas. Tengo mucho menos miedo y espero tener todavía quizás menos, ¿no? Espero ser más. Espero que cambien cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí, yo creo que cada una tendrá que buscar su manera, ¿no? Para mí fue muy importante poner el límite completo, ponerme el límite completo. Yo me puse el límite de no ingresar a nadie y de no medicar a nadie en contra de su voluntad. Este es un límite que yo me puse a mí o que nos pusimos como equipo en la UAT y luego en Alcalá, en un proyecto que vimos algunas, y ahora en la Porvenir. Y ese límite pues abre millones de opciones, porque no, ya no lo puedes hacer, ¿no? No es una opción. No es una opción, ¿no? Entonces, pues tienen que pasar otras cosas, van a pasar otras cosas. En esto de las grietas, ¿no? Bueno, pues para mí ese fue importante. Totalmente de acuerdo. Te quiero ir por ahí. No sé si queréis hablar, porque creo que Marga y Olga tienen como las manos levantadas. Hay 8 mensajes aquí. ¿Hola? Dice, sí, no sé si lo quieres contar, Olga. Es que Olga ha escrito también. Sí, no sé quién ha levantado de las dos antes la mano. Yo soy Marga. No Vale, sé Marga. si se me escucha bien. Sí, no sé si me vais a dejar activar el vídeo o no. Sí, tanto. Es que no, esto me dice que no me acepta el hospedador. Entonces, no sé a qué se refiere. Vale. Ahí. Ya estás. Vale. El hospedador te ha admitido. Bueno. Buenas tardes, gracias. He llegado tarde porque no me he podido incorporar antes porque estaba muy interesada. Yo gané hace unas semanas un premio Numasam, pero esto no ha sido lo que realmente me ha traído. Quiero decir, me ha traído aquí el premio, pero me ha traído además para estar aquí, porque necesito intentar ayudar a mi hijo. Yo soy madre de un hijo con TLP, creo que se llama, ¿no? O trastorno límite de la personalidad o doble en el caso de él. Es un hombre de 40 años, casado, pero que hay una parte muy dependiente de mí. Él es además epiléptico, tiene mioclonías y la lucha mía siempre ha sido neurólogo y psiquiatra. ¿Por qué no se unen? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no le dicen exactamente cuál puede ser la medicación? Y no, cada uno iba por libre. Eso por un lado. El miedo de mi hijo, volverse loco. Está diciendo siempre que se va a volver loco, le dan unas crisis tremendas de llanto, además de las mioclonías. Es que quiero ir contando así un poco, pero de forma corta para que no abusar del tiempo. Mi hijo ha estado atado en un par de ocasiones. Yo he trabajado en un hospital durante 20 años. Os puedo decir que he visto atados a montones de personas. ¿Por qué? Porque se arrancaban las vías, se tiraban al suelo y entonces había que atarlas porque es que no había otra manera de poder parar, frenar el que esa persona no se quitara las cosas, ¿no? Entiendo que no es fácil, entiendo que no gusta a nadie. Y a veces puedo pensar que es necesario, pero por eso, que no se dañe la propia persona, ¿no? Y tú, Marga, perdona, ¿tú en su momento conocías estas experiencias de por ejemplo, esta persona Naurrutia, ¿no? Que ha liberado de correas, ¿no? Y de medicación un montón de residencias, ¿no? De personas No conozco el tema, Olaya, la verdad, no lo conozco. Sí me gustaría conocerlo. Claro. Perdón. No, lo digo por eso, ¿no? Porque escuchándote decía, claro, yo creo que ese pensamiento de que no se podía hacer otra cosa ha estado muy presente en los hospitales, en los profesionales, en todas partes, pero es que sí se puede porque no se ata en un montón de lugares y no se ata en psiquiatría en un montón de lugares ya.
quiero decir que ya pasa, ¿no? O sea, lo digo, porque pues porque creo que es responsable decirlo. Que hemos creído que sí, pero no. Bueno, no sé, yo por mi experiencia, ¿no? Por lo que yo he visto en mi hospital, la falta de personal, puede que eso sea también la falta de personal para que una persona o no se tire o no se arranque las vías, como yo he visto que se han arrancado las vías. Marga, perdón, qué pesada soy, pero... Nada, tranquila. Justo, o sea, me apetece mucho que la conozcas, ¿sabes? Que a lo mejor te apetece como curiosear lo del libro, la página que ha mandado Fran, porque justo lo que cuenta ella es que no tuvo más personal. Claro, ese es el problema, ese es uno de los grandes problemas. Al revés. Que al revés. Que dejó de atar sin más personal. No sé, bueno, tendré que leerlo. Claro, que lo que pasó fue un cambio cultural, ¿no? Que a mí a veces me recuerda al machismo, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Como que fue otra cosa, que cambió cómo pensaban las profesionales, cómo organizaban el trabajo. Ya. No tuvieron más dinero ni tuvieron más personas. No fue así. Ya, bueno, era un poco lo que yo he vivido, más que el pensar que debía de ser o no debía de ser, porque yo no era el profesional, yo no pertenezco al personal sanitario, es lo que yo he visto, ¿no? Más que lo que yo pueda deliberar a la hora de decir esto se debía de hacer o no se debía de hacer. Es lo que yo he vivido y a mí me ha parecido que bueno, claro, que si veías a una persona que se caía al suelo, que no había nadie allí para atenderla, ni familia ni nada, pues a lo mejor había que tomar alguna medida y a lo mejor la medida la que se ha utilizado siempre, y como tú dices, era el atado y a lo mejor no debía de ser así, a pesar de que a mí me daba mucha pena, porque yo cuando he visto a la gente atada, yo no he podido evitar esa pena. Pero bueno, yo también, bueno, pues no sé, a lo mejor es un poco algo personal, pero me parece que la gente cuando tiene el tipo de problemas de mi hijo, lo que veo es que apenas hay cosas para que pueda ayudarles a... Por ejemplo, mi hijo ahora no se relaciona con nadie, no tiene a nadie, yo no sé a quién acudir, porque encima él vive en Talavera. Y bueno, pues pienso que no hay demasiado para un poco, no sé, creo que intentar ayudarles, ¿no? Es mi modesta al nivel de madre que estoy intentando buscar siempre cosas para ayudar a mi hijo, ¿no? Yo, la psicóloga que le trata me dice que yo lo tengo que dejar, que ya tiene que ser él, pero yo creo que cuando se nace madre se nace para siempre y no podemos evitarlo. Y bueno, en principio no se me ocurre otra cosa, nada más que daros las gracias y que sí me gustaría poder contar con alguno de vosotros en algún momento si lo necesito, porque esta soledad es muy dura, es muy dura. Cuando eres madre, quieres hacer y no sabes ya cómo ayudarle más y es duro, es duro. Y nada, buenas tardes y muchísimas gracias por la conferencia. A ti, Marga. Había por ahí unas manos, no sé si siguen actualizadas. Bueno, hola de nuevo. En mi caso, soy Olga, pero en mi caso os he ido planteando dudas y comentarios en el chat y casi que me voy a empezar a cortar porque estaba escuchando a Marga, que la conozco de los premios del otro día, y a mí se me ocurre que somos comunidad, ¿no? Que se cura en comunidad. Pero claro, también cuando generalizamos piensas comunidad, pero un tipo de comunidad, una comunidad sana en la que tal vez no estamos, ¿no? Si estamos enfermos es porque a veces estamos también en una sociedad enferma y eso pasa por todos tenemos una responsabilidad en esta cuestión, ¿no? Pasa por la educación y pasa por la comunidad. En mi caso, como soy educadora, me queda claro que todos educamos y que hace falta un diálogo común y una postura común. A mí me preocupa mucho, en vuestro caso como profesionales, pues varias cosas, porque yo también soy profesional de la educación y, claro, a veces puedes estar en un sistema que en teoría te obliga a hacer las cosas de una manera. Luego, en la práctica, tú descubres que hay
grietas, filtros por donde a lo mejor puedes modificar esas prácticas comunes. Tenéis una profesión muy sensible, ¿no? Trabajáis con personas muy vulnerables y mi duda es, ¿qué hacéis vosotras cuando os veis obligadas a seguir unos protocolos con los que no estáis de acuerdo, por ejemplo, y algo se revela en vosotras, pero estáis en un sistema en el que en ese momento tenéis que actuar de esa manera? ¿A quién recurrís? ¿A quién protestáis? ¿Cómo hacéis para modificar esto? Porque claro, entiendo que en la porvenir lo podéis hacer perfectamente porque estáis fuera de una estructura vertical, pero desafortunadamente, y más en la cuestión médica, estamos realmente, no solamente en salud mental, en muchas áreas estamos en una visión como muy jerárquica, ¿no? de la profesión, el que sabe y el que no sabe. Creo que esto va cambiando, afortunadamente, vosotras sois una prueba de eso, pero también tenemos que decir que las personas que estamos aquí somos un grupo privilegiado, porque no todo el mundo tiene esta sensación de poder, ¿no? Ni de poder hablar. Cuando tú eres vulnerable, y puedes ser vulnerable como persona diagnosticada y como familia que acompaña a una persona diagnosticada, porque a la hora de la verdad no se escucha a nadie en un momento dado. Entonces, ¿cómo hacéis vosotras? Me ha gustado mucho leer a Alba, que no sé si lo querrá explicar ella, ¿no? Que ha puesto desobedecer y politizarlo. Ha puesto, ¿no? Yo, si te apetece, Alba, conéctate, pero yo me identifico mucho con la desobediencia. Con ver cómo soy capaz de desobedecer o qué necesito yo para desobedecer o qué me está impidiendo desobedecer, ¿no? Porque no puedo ejercer, ¿no? Mi elección y tratar de modificar esas condiciones. Para mí, para desobedecer ha sido muy importante vincularme a los colectivos activistas del movimiento loco, la verdad. Y que formasen parte de mi vida real, de intimidad, de afectos y de, no sé, de convivencia, de proyectos, ¿no? Personas psiquiatrizadas, ¿no? Hay algo para mí, o algo de romper radicalmente esa frontera, esa selección que nos va colocando en grupos sociales distintos fuera de los centros también, ¿no? Y que entonces hace que puedas deshumanizar, efectivamente, que cambió mucho la respuesta profundamente a la pregunta de ¿para quién trabajas?, ¿no? A mí esta es una pregunta que me ayuda, ¿no? ¿Para quién trabajas? Bueno, pues ¿no? Es como una guía. Luego no quiero decir que una pueda sola, ¿eh? Yo no puedo sola. Yo recuerdo, ¿no? Una de las cosas que me pasaron una vez, que me citó el jefe de servicio de Toledo con mi coordinador, muy preocupados porque yo no trabajaba en equipo, ¿no? Esta era la preocupación. Yo no trabajaba en equipo, quería decir que yo no aplicaba las sanciones, los castigos que había en esa unidad y que se tomaban como cosas terapéuticas, como dejar a la gente sin salir, sin fumar, sin teléfono, bueno, cosas así peregrinas, ¿no? O cosas que... Y no hacer eso significaba no trabajar en equipo, ¿no? Y las personas que profundamente me sostuvieron a mí para que yo en esa conversación no me aplastaran, ¿no? Y yo pudiera seguir pensando, pudiera seguir siendo libre por dentro y sabiendo que lo que estaba haciendo tenía sentido y que claro que yo trabajaba en equipo, ¿no? Que eso no era cierto. La verdad que en aquel momento fueron mis compañeros de la Asamblea de Flipas, que era un colectivo aquí en Madrid de Flipas GAM, en que yo estuve vinculada pues igual 2 años viendo las asambleas y pues fueron súper importantes. Ni siquiera creo que sea justo, ¿eh? que tenga que sostenerse desde ahí, pero fue lo real de lo que me pasó fue eso. No sé qué os viene a vosotras, ¿no? Como cuando preguntaba. Yo también, bueno, no me ha resultado nunca difícil desobedecer porque creo que he tenido suerte, ¿no? A lo largo de toda mi trayectoria siempre he encontrado gente estupenda que quería hacer las cosas de otra manera y que se cuestionaba, y también el apoyo desde, bueno, pues desde los propios colectivos y desde las personas pues ha sido potente. Yo así en situaciones complicadas, me acuerdo hace muchos años, pues bueno, ahora también me ha pasado salir al periódico, ¿no? 2 veces por dejar salir a las personas, ¿no? Por dejarles elegir las películas, ¿no? Cosas tan así, que ahora me acuerdo es que, ¿no? Entonces,
pues sí, realmente en esas situaciones quien ha estado, las familias también, ¿no? Las propias personas ingresadas defendiendo, fijaros, ¿no? Qué crítica dejar a las personas que elijan las películas, ¿no? Vayan, salgan del hospital al cine y que elijan no películas de dibujos animados, ¿no? Claro, entonces es terrible, pues por ese motivo, en fin, pero sí que solo no se puede, pero siempre hay gente que piensa las cosas diferentes. A veces la mayor crítica está desde el propio, no solo desde dentro también, sino también desde fuera, ¿no? Desde la sociedad en general, muy poco apoyo, pero no a los profesionales de salud mental, sino también a las personas, a todos. Hay una persona que está planteando, leo literalmente, está cuestionando las técnicas de los profesionales en salud mental y no pongo en duda que haya abusos en relación con la medicación o la sujeción, pero desde el punto de vista de las familias hay que tener en cuenta que cuando nuestros hijos están en plena crisis, con las dificultades de contención, abandonados en una sala de espera, con la posibilidad de que se te escape cualquier cosa que venga, sea o no honesto, no acoges con una total sumisión e incluso agradecimiento de que estas cosas que estéis condenando las pongo en duda. A mí me parece muy interesante este testimonio porque creo que una buena parte de las cosas que pasan en salud mental pasan porque la gente está muy perdida y la gente acepta cosas que no debería aceptar porque no tienen ni idea de lo que está pasando. Es decir, si estas cosas son así y si mucha gente incluso acepta cosas que coartan su libertad o una serie de cosas que pasan con muchísima frecuencia, es porque nos hemos acostumbrado a un nivel de precariedad extremo, no solo en los recursos o que haya pocos profesionales, sino que nos hemos acostumbrado a que la atención a la salud mental sea casi un lujo, ¿no? Que bueno, que te hagan psicoterapia en la pública, ¿qué es eso? Que te escuchen, ¿no? A mí me ven una vez cada no sé cuánto. Y hay algunas cosas que sí que tienen que ver con los recursos, pero otras tienen mucho que ver con cómo accedes tú a los servicios. Accedes con listas de espera, accedes a recursos escasos, en el sentido de que eso que tienes que esperar, que hay pocos profesionales o los que haya, pero tú tienes que llamar a un sitio, muchas veces tienes que pasar por el médico de cabecera, el psiquiatra que te lleva al psicólogo, que te lleva al no sé quién, ¿no? O sea, es un tema que tiene que ver con el acceso real a la ayuda. Está como muy estratificada la llegada a que te puedan ayudar, con lo cual, y además hay bastante oscurantismo. Nadie sabe muy bien qué orientación tiene la gente. Hay gente que, aparte que hay gente que confunde psiquiatría con psicología y farmacología, con lo que sea. En Cataluña, por ejemplo, los servicios de salud mental tienen una orientación teórica muy definida, pero no lo ponen en la puerta. Porque está prohibido, pero claramente todo el mundo sabe que los de no sé qué barrio son psicodinámicos y los de qué otro barrio son no sé qué, pero eso no se lo puede decir al paciente. Porque esa información tiene que estar oculta, porque si no estaríamos contraviniendo no sé qué normas. Y así un montón de cosas que están ocultas, que no te explicamos, por mi bien, por tu bien, por el de quien sea, y tiene que ver todo, pero al final el resultado es que la gente está perdidísima y acepta incluso coerciones como cuidados. Porque no sabe lo que tiene que esperar, no sabe lo que es lo bueno, ¿sabes? Te comes el pan y el agua porque no sabes lo que es el pastel. Coño, ¿sabes? Como el dicho ese, ya que no somos profundos, seamos confusos, ¿no? Yo pienso también que, o sea, que si me pienso, por ejemplo, como amigo, yo no he participado, vamos, ahora lo estoy empezando a hacer, pero desde hace muy poco tiempo, en las crisis de mis amigos. Esas las han comido sus padres. O sea, claro, si hablamos de comunidad y lo que sucede es que la respuesta a las crisis es tan solitaria como para que un padre o una, bueno, generalmente una madre, de hecho, se coma esa carga, ¿no? de muchos días sin dormir, con emociones muy intensas, con cosas muy difíciles de escuchar. Claro, yo pienso
una de las respuestas, uno de los cambios que puedo dar yo como ciudadano tiene que ver con ver de qué manera estoy participando en las crisis y en la angustia de las personas que tengo alrededor. Y lamentablemente sí tengo acceso a eso y lamentablemente a lo largo de mi vida he tomado la decisión de apartarme de eso. Es más, he tomado la decisión de decirle, yo si quieres te ayudo a buscarte un psicólogo, y luego estar escuchando el sufrimiento o el malestar de personas desconocidas y no de las de mi gente. A mi gente le he buscado un psicoterapeuta, ¿no? Entonces digo, yo sí creo que hay una cosa de cambio cultural que tiene que ver por construir una comunidad donde podamos dar una respuesta colectiva a las crisis. Si no, yo creo que la coerción, bueno, pues va a seguir teniendo este papel. Yo, perdonad, creo que más que cultural es generacional. Por eso que hablabas de la madre, de las madres y tal, creo que es más generacional. Eso de que ir al médico se considere como un lujo, pues a ver, sí que es una realidad que hay listas de espera, pero a nivel, yo como usuaria, otra vez me pongo como ejemplo, yo jamás he querido ir al psiquiatra. O sea, a ver, no. Y cuando te atan, obviamente es consciente de que eso no, lo ves en las películas, pero es consciente de que eso es ilegal. Porque todo el mundo sabe, o sea, hay, por simple coherencia, que te aten no es lógico. O sea, igual que hemos estado confinados y no era lógico, que te aten no es lógico. Entonces tú sabes que esa práctica no es normal. Otra cosa es que tu familia no te apoye y no denuncies y toda la historia. ¿Sabes? Joder. Lo siento. Pero que me encanta, Bárbara, porque es que encima el ejemplo del confinamiento me parece maravilloso, ¿no? Por pensar cómo las unidades de hospitalización se han construido también pensando en principio en que es por el bien de la gente, y justo en el confinamiento una de las medidas que permitían que la gente saliera tenía que ver con estar pasando malos momentos ¿no? en cuanto a salud mental. O sea que obviamente las unidades de hospitalización, si hubieran pensado por el bien de la gente, no encerrarías a la gente en un espacio muy pequeñito, ¿no? Seguramente lo hemos vivido ahora como todos, como muy en el cuerpo, lo que harías es dar mucho espacio, ¿no? para andar. Claro. Sí. Pues que me ha pasado una cosa que se me ha hilado en la cabeza de repente, todo esto de que como ciudadanas, vecinas, amigas, ¿no? Primas, compañeras de trabajo, ¿no? En el mejor de los casos le decimos a alguien, oye, te ayudo a buscar un terapeuta, ¿no? O algo así, o un psiquiatra que sea respetuoso, o no sé qué. Se me ha unido esta inercia, ¿no? de echar eso a otro lado, ¿no? Como si lo que pasaba no tuviera nada que ver conmigo y con el meollo que aquí tenemos, con las condiciones de trabajo, con cómo nos relacionamos, con lo que hemos vivido, yo qué sé, ¿no? En fin, como si la gente sufriera que le sale un repollo, ¿no? O algo así, una cosa rara. No solo eso, sino que luego, ahora me doy cuenta, lo sellamos con el secreto profesional. Y entonces, ¿no? Sería interesante, ¿no? Como darle la vuelta a eso, ¿no? Y poder ver esa retahíla, ¿no? De violencias, de un intento de compartir violencias en esos espacios confidenciales mientras nada se transforma alrededor, ¿no? Me encanta que digas eso, Laia, porque me encanta, de verdad, porque esa es una de las batallas que tengo ya hace tiempo en mi cabeza, y es esta cosa del secreto, ¿no? De cómo además cómo se empoderan los profesionales con la información de otros, y esto, bueno, mira, me encanta que lo digas. Lo discutiremos en otro momento, pero es que, ya, porque es que no lo puedo entender, quiero decir, de verdad. Y de esa tengo una pelea y gorda. Me encanta. Tengo que hablarlo. Perdonad, yo os he puesto que si podía intervenir en el chat. Bueno, mi nombre es Bárbara, como la compi también. Como persona psiquiatrizada y por lo que he estado escuchando, bueno, lo primero, muchas gracias porque me encanta escuchar, ya os he escuchado más de una vez y bueno, siempre es un placer. Yo me sentía muy identificada con el testimonio que ha dado Domitila de la sumisión, de cuando uno está sufriendo, ¿no? Y al final hasta incluso, yo recuerdo, por ejemplo, en algún momento de algún ingreso, el decir, oye, que me quiero ir a dormir, por favor, átame, porque como me vais a atar, ya directamente, pues pedirlo yo, ¿no? Porque me quiero ir a dormir.
Y era como esa, ¿no? Bueno, es que esta gente me quiere ayudar, o sea, yo estoy malita, me encuentro mal y demás. Y entonces cuando habéis hablado del desobedecer y politizar, ¿no? Es verdad que a mí, quizá lo que me ha ayudado ha sido desobedecer, también desde el punto de vista de la primera persona, ¿no? Y de la persona psiquiatrizada, ¿no? Desobedecer quizá a mi manera, pero sí el plantearme que las cosas desde luego así no me funcionaban y que tenía que haber otra manera de hacer las cosas y que yo no iba a ingresar todos los años 1 o 2 veces y que me iban a atar a una cama, ¿no? Y pelearlo. También es verdad que hay que tener la suerte de encontrar a gente con la que puedas hacer eso, y también el darte cuenta. Yo tardé muchísimos años en darme cuenta que no era la manera de ingresar una vez al año, ¿no? Gracias, Bárbara, por contarlo. Gracias, Bárbara. No sé cómo estáis el resto, ¿eh? Se supone que menos, no sé, bueno. -4. -4. -4. Bueno, digo yo ahí, ¿no? Rigidez extrema, pero por también lo emocional. No sé cómo estáis, ¿no? Si hay gente con necesidad de hablar antes de que nos vayamos, ¿no? Yo, bueno, quería deciros, no sé si a lo mejor alguien quería hablar antes. Creo que no hay manos, pero no sé no hay nada. Bueno, un poco ya para concluir también lo que quería yo remarcar, ¿no? Y es que tenemos que luchar contra las estructuras verticales que se han comentado, ¿no? Porque hablamos de un tema muy serio y es que hay que tener en cuenta a que ya no solo los profesionales, sino los locos somos personas. El resto son definiciones de un libro muy arbitrario que, bueno, pues se ha hecho como se ha hecho, ¿no? En cada época de la historia, ¿no? Y que por desgracia cambia a merced de ciertos testimonios médicos y demás, que muchos de vosotros conocéis. Entonces, como personas, colocarnos en un plano horizontal, para mí conecta con lo que decía Olga. Esto se trabaja en comunidad, pero no en comunidad de asociaciones de padres, con enfermos, en la trabajadora social, no. ¿Dónde estáis? ¿Dónde están los profesionales que están en estas asociaciones? Porque yo conozco a muy, muy, muy pocos. Entonces, para mí esto es romper la estructura vertical, ¿no? Que de verdad se vea que estamos al mismo nivel, donde hay un apoyo y donde hay un traslado de información, de reciclaje. Yo hablaba de Fernando Colina, de la AEN, un señor ya jubilado, un escritor, ensayista y demás, de 74 años y bueno, era el jefe de servicio de psiquiatría del Hospital de Valladolid, Fernando, ¿no? Os invito a verlo en el canal de La Otra Psiquiatría de José Carreño en YouTube. De cualquier manera. Olga decía, desde mi punto de vista, algo que creo muy importante. ¿Hasta qué punto, cuando se trata, porque aquí hablamos de tratar a un enfermo, de una sociedad, de una estructura, vamos a ver, hasta qué punto nos planteamos la sociedad global en la que vivimos? Es decir, una persona diagnosticada como loco o como loca, tiene que integrarse en una sociedad donde hay bancos, donde hay que saber Excel, donde hay que saber Word. Eso es una parte de integración del trabajo que tiene que hacer un loco o una loca al salir de un hospital o de un hospital de día. ¿Dónde está el curso para que él pueda acceder a un trabajo? Que sí, que a veces las trabajadoras sociales, yo he tenido mucha suerte y bueno, pues hay también servicios de bienestar social en los ayuntamientos que me han ayudado a hacer un currículum, que me han permitido avanzar, ¿no? Pero como sociedad enferma que somos, yo creo, y ya con esto termino, ¿no? Hay que ver los puntos en los que se falla de cara a lo que falla en general la sociedad, que es en definitiva lo que ayudaría a la integración del paciente como individuo sin calificarlo o calificarla como persona enferma. Y esto sería el fin del estigma. Y con eso, bueno, pues me despido y muchísimas gracias a todas.
Gracias, Cristina. Gracias. Y ya es la hora. Y pensábamos que íbamos a llenar 2 horas, ¿eh? Enhorabuena. Me gustaría que Juanjo, por favor, Juan Sangil se animara a decir algo para cerrar la jornada y para terminar el comentario que hacía Cristina. Es que la educación, perdonad, siempre la profesión me deriva. La salud mental es una cuestión transversal, ¿no? Deberíamos verla como algo transversal, igual que las personas. No estamos enclaustradas ni en conceptos, ni en términos, ni en definiciones. Vosotras utilizáis algo muy bonito, hacéis algo muy bonito que es también trabajar desde el lenguaje, porque feminizáis el lenguaje, que es algo también cultural y generacional. Entonces, realmente estamos ayudando a modificar las cosas continuamente, pero os vuelvo a decir, las personas que estamos aquí somos privilegiadas, tenemos que ocuparnos de esas otras personas que no tienen voz, porque no tienen acceso a estos medios o porque no tienen un entorno de escucha activa como el que estamos teniendo en este momento, ¿no? Así que enhorabuena a vosotras como profesionales porque necesitamos más profesionales así. Contagiad de vuestro entusiasmo y vuestra positividad a los demás. Y Juan, tú despides esto. Gracias, Olga. No sé cuál es el privilegio que tengo yo para despedir, pero en cualquier caso quiero darle las gracias a todos, todas, y yo querría añadir el todes, porque hay personas que se sienten identificadas también con esos géneros no binarios y casi siempre se olvida de ellos. Por supuesto, a los que habéis estado participando en la conversación del Comité de Ética, muchísimas gracias. Algunos de vosotros os conozco personalmente desde hace mucho tiempo y estoy muy orgulloso de lo que estáis haciendo. Así que con esto, nada. Gracias de nuevo a todos los asistentes, a todas las ponentes y a la Federación por organizar esto. Hasta pronto.